Suscríbete a la pantalla. Aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Para estar más y mejor informado, Monumental. 1080 AM. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM, con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play, para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. Y vamos a ver a Pancho para el concurso de preguntas y respuestas. Sí. Lo que yo dije esta mañana. ¿Quién podría jugar de Sol en Cerro? De Sol en Cerro. Pero como nos ven el bloque deportivo, ¿entendés, Gustavito? ¿Qué podemos hacer? Nada, no podemos hacer. A esa hora de la madrugada estoy en mi tercer sueño. No hay seguimiento, bueno. Yo me levanto todos los días, lunes viene a 6:15 de la mañana. El sueño hasta las 3 de la mañana. Y que de las 3 te viene el diablo y son las... De las 3 aparece el diablo y tiene una lucha con el diablo de 3 a 4, ¿verdad? Sí. Bueno, listo, contigo. Las agrícolas de seguros generales, seriedad en seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa y alivio para todos los dolores, Yupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad, acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa al sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, compañero, ayer se hizo la programación. Se hizo la programación ayer de la categoría intermedia, de la B, de la C igualmente, con toda la expectativa, principalmente la cabeza principal allí, con el respeto de los más equipos deportivos burqueños. Sí, que justo debuta ante River. Sí, ante River, los dos de primera. Estarán enfrentándose entre sí en la primera jornada. Recordando que el torneo va a tener 30 fechas, es un camino largo, con muchos viajes. Arranca en abril. Arranca recién el 1 de abril, termina en octubre. Y 2 adelantos en el medio, así se da la programación de la categoría intermedia. Con equipos que siempre son protagonistas, y hay que ver hasta dónde aguantan, porque ese es el tema de la intermedia. Recordar que están equipos como el 3 de febrero, 2 de mayo, que pelearon a lo largo de este año, pero no lograban el ascenso. Son equipos fronterizos que siempre tienen una popularidad y una cantidad importante de aficionados detrás, sumado a todos los otros equipos tradicionales, el caso de Rubio Ñu,
propio Fernando y otros que están allí en la categoría, sin olvidar el nuevo Pastoreado también, que siempre es bueno ver que puede llegar a tener. La intermedia de por sí siempre es apasionante, y ahora con el condimento propio de estar el Sportivo Luqueño allí, y ayer se realizó el sorteo correspondiente de la categoría intermedia, mirando lo que se viene. Y lo que habrá que ver para el año que viene, seguramente ya la gente de Luqueño está trabajando en ese tema, es dónde juega de local, porque este año no tuvo habilitado el estadio. Si no hacen las refacciones es probable que siga en esa situación. O por lo menos uno de los sectores, no sé, digo platea con gradería, sino a todo el estadio, habilitar 2 sectores, yo creo que le puede llegar a servir por la capacidad propiamente que ya tienen las plateas. Imagínate si puedes arrancar los trabajos zona de plateas y gradería norte, por ejemplo, donde siempre está la hinchada principal de Chancholians. Con eso ya sirve suficientemente, porque donde sí va a necesitar ese plus es en el tema de la hinchada, sí, tanto local como visitante. Otra vez a jugar sin público, sí, deambulando de cancha en hacer cancha. ese esfuerzo de tener en condiciones, si no todo su estadio, por lo menos 2 de los sectores que le puede servir de mucho para tener el calor popular de su gente, o la zona central de preferencia, aunque esa fue la zona afectada en su momento. Recuerden que allí fue el inconveniente, por eso habría que ver con los técnicos también cuál de los sectores se puede reforzar para que pueda jugar local en su estadio. Y lo más fuerte de esta mañana era que Alejandro Silva intimó a Olimpia por $1 millón. Así mismo, eso es lo nuevo, y allí habría que ver si no se da una cadena de situaciones similares a partir de aquí, porque se comentaba ayer también usted, señor, aquí del monto de Aguilar, que también es un monto bastante fuerte que Olimpia le está deudando más otros jugadores. No, vos me dijiste lo de yo dije que se va a Libertad. Sí, y no me acuerdo si era Pancho, alguien me comentó que había un dinero importante en el propio Reyes. Una deuda con él. Reyes, digo, claro, Reyes, y a partir de allí, en cuenta eso. Y con eso con los demás jugadores también, o sea, da poquito, ¿verdad? Ir entendiendo la situación propia de lo que se vendrá, y en este caso, conociendo planteles y experiencia de Denis, es muy difícil a veces sostener algún plantel fuera de la alegría últimamente de los títulos, la realidad de las deudas en un plantel. Totalmente, hoy en día Olimpia está pasando por una crisis realmente fuerte y no hay cómo salir de ella, ¿verdad? Principalmente para armar un buen equipo para el próximo año. Se va a jugar con jóvenes, imagino, porque tiene muchísimo inconveniente. Inclusive los jugadores, yo creo que no quieren estar en el Olimpia hoy en día por la incierta situación económica que pasa el club. El tema Aguilar, o sea, si yo soy Aguilar, preferiría ir a la Libertad, donde me puedan pagar y darme un buen contrato. O sea, yo creo es cierto que uno siempre trabaja por el tema del salario, pero imaginaba este escenario, pero con los resultados negativos de Olimpia, si no lograba la Copa y con un clima difícil, tenso, ahora sí que lleguen este tipo de intimaciones. Pero ante la sonrisa final me extraña esta situación, porque pensé que esto podía como que ayudar un poquitito para que se pueda dar, pero definitivamente hay un impasse allí con la dirigencia que no, por algo, o le dijeron a 6 meses, a 1 año, hay algo, o hay una urgencia también del jugador de salir a Peñarol, que podría ser otra cosa. Esa es la otra lectura que le hago al tema, que es una medida de presión, porque el jugador quiere ir a jugar a Uruguay. Porque sonó en los días previos. Claro, es otra lectura ahora. ¿Cómo hace el jugador le va a disculpar, le va a perdonar a Olimpia $1 millón, o va a hacer la demanda y se va? Porque en definitiva, si no les paga, están libres. ¿Cuál es el tema? Por eso que hablamos, no está el dirigente Wildo. ¿Y Balota? ¿Y quién puede atender? Porque ¿cómo hace? Hay una reglamento, 2 o 3 meses estás libre. Sí, 3 meses. A partir de 3 meses. No va a salir libre, porque si salgo libre no me pagas. Llámale para Gerardo Acosta, por favor, ¿cómo es el tema? A ver, ¿usted sí me entiende? Te entiendo. Si vos me debes y no me pagás, yo puedo solicitar mi libertad de pase. Sí. Pero yo, jugador, ¿cómo le cobro al club? Haciendo una demanda. Pasó con Anthony Silva y Huracán. Él liberó el pase porque tenía deuda por más de 3 meses y ahora se aceptó ahí el monto. Caso, pero así va a tener que ser. No, y va a ser largo porque eso no es instantáneo. Sí. Al menos que recurra a FIFA, el jugador. No. Y que la habilite. Yo no entiendo mucho reglamento, pero... La pregunta es, en actividad me debes y no me pagas. El tema acá es... No está Gerardo Acosta, está. Vamos a consultar con el doctor Gerardo Acosta, especialista en esto. Vamos a consultar con él. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, buen día. Un saludo para vos. Doctor Gerardo Acosta, para vos también. Alex Silva le reclama a Olimpia, le intima $1 millón que el club, según dice Ale, incumplió con él. Sí. Peñarol está interesado, vamos a un ejemplo práctico, en Alex Silva. ¿Cómo se hace para que el jugador, en caso que vaya a Peñarol, porque Olimpia le debe, puede solicitar
¿Cómo hace el Por jugador? eso, si le deben 2 meses de sueldo, él se puede tiene que hacer una intimación, darle 15 días para que se pongan al día con los 2 meses de sueldo o más sumas de dinero, si es más que es más de esos 2 meses. Y si en los 15 días el Olimpia no se pone al día, él puede dar por terminado el contrato de trabajo. Y él está libre, si no Olimpia no Y cumple, él queda libre, sí. y puede recurrir a la FIFA para el cobro, o cómo hace para que pueda Sí. cobrar la deuda. Sí, ese es el primer paso, y el siguiente paso, entonces, una vez que él se da por liberado por la Junta de Pago, el siguiente paso inmediato es hacer la demanda en FIFA para cobrar la plata. Entonces es, caso Silva o el que fuese, va a poner Olimpia hoy que tiene problemas económicos o cualquier otro club. El caso de Ale Silva muy puntual, porque está en donde se publicó eso. Los colegas que están en el día a día de Olimpia. Los colegas que están en el día a día Olimpia, colegas que están en el día a día, dice que intimó, dice. Así mismo, que intimó ahora esta Y mañana. ese es el primer paso. El primer paso que te marca el reglamento cuando tienen deudas, incumplimientos, es hacer la intimación. Si mal no me acuerdo, tiene que darle 15 días para que se pongan al día, y después de los 15 días una segunda comunicación donde se da por despedido. Con eso él cumple con el trámite que la FIFA establece para ese caso, y a partir de ahí puede empezar la demanda, pero ya se dio por despedido, entonces puede firmar con el club que quiera. Y en Olimpia pueden estar varios en este caso por la deuda que tiene. Es posible. No sé, realmente no sé. Si Alfredo Aguilar quiere ir a Libertad y se va, ¿cómo hace? Y él al ser paraguayo tiene que esperar que le deban 2 meses de sueldo, y es lo mismo, la misma situación, solamente que él va a pedir la liberación de su pase en la APF. Hipotético caso, digo, porque hablo de un jugador que le quiere Libertad. Hipotético caso, no digo que dijo Alfredo Aguilar, me quiero ir a Libertad. Claro. Si toma él la Claro, decisión los paraguayos, o sea, los extranjeros hacen vía FIFA y los paraguayos hacen vía APF. Es la única diferencia. y se atrasa vía PF. Entonces, ¿cómo? Y si va a ser vía PF, ¿qué pasa? No, es lo mismo. En la APF cuando hay una deuda de 2 meses o sumas que se tenían que haber pagado, aunque no sean salarios, que otras sumas se pagan por menos se le pagó, cuando pasaron 2 meses puede pedir la liberación de su pase. Claro, hipotético, no digo que Alfredo Aguilar lo haga, pero sabemos Sí, claro, estamos hablando en hipotético, o sea, estamos hablando de un caso de laboratorio, por decirlo así. Sí, sí. Y es la liberación de pase en la APF, el APF le intima al club por 10 días para que pague o demuestre que no debe, y después de eso, si es que no paga o no demostró que no debe, le liberan el pase al jugador, y al mismo tiempo, si el jugador ya reclamó el monto de dinero, le condenan al club al pago de la suma de dinero. ¿Y qué tiempo tiene esto de pago? ¿Cuánto tiempo si el club se declara que no tiene? Normalmente le dan entre 10 y 30 días. ¿Y si no puede cumplir el club? Pérdida de puntos. Esa pérdida de puntos es campeonato que viene, Claro. no el pasado, No, el que viene. el que viene. Gracias, doctor Gerardo Acosta, muy amable, doctor, gracias. Bueno, hasta luego. Ese es el tema de Olimpia, es delicadísimo. Sí, delicado. Y a partir de aquí, definitivamente, para mí la presión de que quiere ir a su país. Quiere ir a Peñarol y, por supuesto, quiere cobrar su dinero. O Sí. ver la forma de liberarse para ir allí. Porque si se da la salida de esa manera, según explicaba el doctor Acosta, igual va a tener que cobrar. Claro, Tarde o temprano. sí. Hay un plazo de días, pero libera el pase y tarde o temprano el club le va a tener que abonar esa plata que le debe. Así es. Y después está la otra figura que se suele dar en estos casos, jugador que resigna la deuda como para liberar el pase e ir al club que quiera ir en este caso. Le debo tanto, pero todavía el pase. Pero no le Costa conviene Noguera no va a Olimpia. entender que la No, Costa Noguera Porque no Olimpia entiende. pagó por Va su a pase. perder los derechos económicos, Claro, por eso. pagó una Salvo suma que importante. vea conveniente en este momento ahorrarse ese $1.000.000 y darle el pase al jugador. Pero igual sería una pérdida si Una contamos pérdida. el monto el cual pagó Olimpia Claro. para traerlo. Y bueno, pero esa es la situación de Olimpia. Esa No es va la a poder situación. no va a poder sostenerse. Sí, Exactamente. Solo que ahora mirando eso, no sé si da la cosa como para pensar mucho en lo que se invirtió La en el lectura pasado. que va así, si se hace las intimaciones porque previamente ya existió una charla de él o su representante con Olimpia y no llegó a un acuerdo. O sea, Eso están me levantó buscando y no Johnny hay acuerdo. Walter, Sí. Ferrari. Así mismo, John Walter. Se Sí. pagó un fuerte 2 suma de dinero. 500 y eso creo que Sí. era la campaña que hizo el fútbol Sí, estaba en la MLS. Sí, sí, no más. Sin más, me parece que Creo que más era de 5 3 millones. No, no, no llegó a 5 Ale de los millones. socios o era otro, el mismo creo que fue. Ale de los socios, algo así, yo tenía el nombre en su momento cuando se hizo la campaña para llegar al objetivo. Llámale a Pedro Sarabia, por favor, y vamos a hablar después contigo, Luis.
En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón. Compra cualquier producto Pechugón. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promos.pechugón.com. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio La Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 091-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 al 8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras 400 sucursales en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Estamos con Pedro Sarabia, técnico del 12 de octubre. Tenemos informe, Pedro. ¿Renovaste contrato, extensión o se hace un contrato nuevo por un año con el 12? ¿Cómo es, Pedro? Buen día. Buen día, Arturo. Sí, el día de ayer por la noche nos reunimos con el presidente. Hablamos mucho de lo que refiere al proyecto al cual la institución quiere y también deseamos nosotros como cuerpo técnico. Y bueno, llegamos a un arreglo para continuar por un año más. Bueno, cuando hablamos de lo que fue 12 de octubre y de lo que viene, hubo sobresaltos, hubo incumplimientos, la lucha por la permanencia, muchas cosas pasaron, hasta el final la lucha por la Sudamericana. ¿Cuáles son los puntos más enfocados ante una situación como la atravesada para lo que viene? Lo ideal sería no repetir atraso, tranquilidad, incluyendo el propio campo de juego que no está en buenas condiciones. Sí, hemos dialogado todo respecto a lo que ha nombrado. Necesitamos, tanto la institución como nosotros, encarar de una manera siempre para ir mejorando. Yo le manifiesto que siempre uno quiere ir creciendo como entrenador y él tiene la capacidad como presidente para que su institución vaya de la mejor manera y que le demos por los lugares más importantes, que sería a partir de mitad de tabla para arriba, jerarquizando siempre a la institución en este caso. Es difícil comprometerte en situaciones cuando vos terminás de arreglar con el 12, pero sin embargo, reitero en la pregunta, Pedro, son difíciles los momentos, es verdad, pero hay cosas que deben estar bien en claro para no repetir sobresaltos. Me dirá, bueno, alguien puede hablar en nombre del plantel, si le debe, si no le debe, el momento que vos firmas, se le debe al plantel, se te debe a vos. ¿Cómo se hace acordar cuando hay deudas? Y realmente siempre es importante que el grupo, en este caso de jugadores, haya llegado a un acuerdo con la institución, con este caso con el presidente. Tocamos mucho el tema de lo que refiere a que no debe repetir algunas cosas que han acontecido. Han nombrado el tema de la cancha. Necesitamos contar con nuestra cancha en condiciones para que podamos ser locales. Necesitamos que el plantel siempre esté de la mejor manera. Estuve hablando con él y la intención de la directiva es abonar el sueldo y premio en esta semana que está entrando, o la siguiente semana más tardar. Y bueno, tratar de como uno ha tenido experiencia como capitán, hoy día como entrenador, que siempre haya una armonía en el plantel y que se puedan dar los resultados, o sea, porque nosotros entramos en este caso los jugadores y nosotros como cuerpo técnico planificando siempre lo mejor para la institución y esperemos que el siguiente año pueda ser lo mejor y que se le pueda ver al 12 de octubre en una situación mejor a nivel tabla, que es lo que requiere siempre la exigencia. Bueno, ¿y cómo que de aquí en adelante, pretemporada, con relación a la plantilla de jugadores, vendrán, se van, y volviendo a lo anterior, cuando hay reclamos, los jugadores dicen, no, acá también hay que incluir al cuerpo técnico, porque dicen, no, con nosotros puede, pero se debe. Entonces, grupal el tema, y perdón que insista con esto, para que las cosas tengan armonía, se debe cumplir lo hablado, lo planificado, respetar los contratos. Hay muchas cosas que dan tranquilidad a las partes, a uno que abona y al otro que recibe en procura de un buen campeonato. Sí, Arturo, nosotros, lastimosamente, esto es fútbol, nosotros hay en su mayoría, creo que el 95%
el plantel está cumpliendo su contrato este año, entonces nosotros también tenemos que hacer las evaluaciones, lo hemos hecho ya a nivel cuerpo técnico, hay jugadores que van a seguir y otros que no, lastimosamente eso es así, y lógicamente cuando acontece eso se hace algo a nivel grupal y a veces personal para tratar de llegar a un acuerdo, que es lo que manifestaste, que es la parte económica. Bueno, quiere decir que hay indudablemente jugadores que van a quedar libres, que el propio club dirá, bueno, ya está, hasta aquí llegamos, no será nada fácil el tema, porque si hay una buena cantidad que ya no van, hay que incorporar otros jugadores. Sí, por eso sí le dije en el último partido, es la parte donde el entrenador tiene que elaborar una lista. Sabemos, vuelvo a manifestar, el 95% de jugadores terminan su contrato, y bueno, la evaluación que hagamos nosotros siempre pensando de que será para bien de la institución, y en especial para nosotros por el hecho de que necesitamos que el 2 de octubre pueda estar peleando más arriba. ¿Sabés la lista, ya presentaste la lista, sabés los nombres que tenés en mente para decirle, bueno, estos jugadores pueden ser para el 12? Sí, yo creo que nosotros, una vez prepararse, nuevamente tendré una reunión con el presidente para pasar en la lista. Ya tenemos lo que uno sugiere como posible refuerzo y los jugadores que no continuarán, y bueno, la verdad posible nosotros tenemos que enviar eso o presentar en este caso para que también estos jugadores que no siguen puedan también buscar equipos. Bueno, pero ¿qué más? ¿Cuándo comienza la pretemporada? El 3 de enero del siguiente año. Sabemos que estamos todos ajustados con el tema de la incorporación, de lo que refiere a la seguida de partidos que se tendrá, y bueno, estamos preparados para que se pueda hacer una buena pretemporada. Estamos buscando los lugares, tenemos 2 o 3 opciones, pero bueno, estamos trabajando para que nuevamente voy a decir que el 12 pueda sentirse o estar en un lugar más privilegiado. Pablo da Silva sigue. Y vamos a dialogar. Es un jugador que le ha hecho mucho por la institución. El tiempo que ha estado siempre ha defendido de muy buena manera los colores de la institución, y bueno, de seguro también uno ha tenido conversación con él, ha tenido oferta, pero tenemos que hablar. A partir de hoy estaré hablando con algunos jugadores que uno cree que tiene que seguir, y bueno, también está el sujeto del tema contractual, ¿verdad? Uno lo puede pretender, y bueno, la exigencia siempre es de parte personal de cada jugador. ¿Tiene oferta, Pablo? De seguro que va a tener, Arturo. Hace 2 días que hablé con él por otro motivo, y bueno, había manifestado de que su intención era seguir en el 12. ¿Y Mauro Cardoso termina su contrato? Por eso decía, Arturo, nosotros tenemos 95% de jugadores que han terminado su contrato, y bueno, nosotros haremos la evaluación y a ver qué acontece. Bueno, y te repito, el tema de la cancha, meter mano ahora que no hay campeonato y que profesionales, gente encargada, para que pueda ver el tema de campo, aprovechando la localidad, que siempre es importante. Sí, nosotros hemos tenido aquel inconveniente de jugar en el local en el estadio, ante puntos importantes de cuando jugamos, en este caso primero la permanencia y pensar en una clasificación de Copa. Sí, una de las cosas que le pedí al presidente, que tenemos que no volver a pasar en ese tipo de situaciones. ¿Y la propia Liga Paraguaya podrá disponer, los clubes disponer dinero de la APF, o no sé, un adelanto, cómo se maneja el tema para cancha? Por eso Pedro debe tener conocimiento el doctor Monge de esto. Sí, él está en conocimiento, de una exigencia que se le va a pedir a la institución, y bueno, tendremos la obligación de buscar lugares donde entrenar, si en caso de llevar más tiempo, poner en condiciones la cancha. Chao, Pedro, gracias por tu tiempo, éxito, muy amable. Gracias, Arturo. Adiós, Pedro, salario técnico del 12, el 95% libre. Sí.
y barajar de nuevo. Sí. Totalmente. Y eso pasa muchas veces con instituciones como Pero- el 12 que no tiene formativas al no tener por lo menos jugadores, porque de la casa casi no tiene. Sí. Contrata y los contratos son por un año. Está Antonio Sí, Varela, está- lindo, sí, el que- demonio. ¿Cómo te va, Está para Antonio? regresar en la pretemporada ahora. ¿Eh? Está para regresar. Hola Arturo, ¿Cómo estás vos? excelente. ¿Y por qué te hacía, Antonio? Está iniciando, ya superaste el tema de la lesión, ya está para la pretemporada, Antonio. Estoy superando de a poco. ¿Y cuánto falta? Yo creo que un mes más. Para la pretemporada creo que ya voy a estar 95% por ahí. Muy bien, se van a Minga, Guazú, el 8 del comienza del 9 al 24 de enero. La verdad que yo no sé nada. La verdad que yo no sé nada todavía. Que fecha vamos a empezar. Bueno, te estamos diciendo desde la fecha. Y sí, ¿Y cómo ahora te que no sentís me vos? está contando ya estoy sabiendo. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Cómo se pasa todo este tiempo sin actividad? Y la verdad que mal. No te voy a mentir. Porque nunca me lesioné tan mal así como me pasó ahora. Pero bueno, esto es fútbol. Como siempre digo yo, hay que seguir, ¿verdad? La verdad que no pasé bien porque demasiado quiero entrar a jugar y no puedo, ¿verdad? Ayudar al equipo, pero bueno, como te digo, esto es fútbol y hay que seguir. Te vas a ver con los compañeros ahora que nos permite el tema de la vacunación, estar cerca de tu compañero, te vas, te llaman, te ves, ¿cómo haces? No te entendí. Si vos te perdón. vas por el tema de la pandemia, pues ya se puede ir uno al club, saludar a los muchachos, ver los partidos. ¿Cómo haces tu relación con tus compañeros, Antonio? No, yo todos los días estaba con ellos. Y yo platicaba también al padre de mis compañeros en la hora que ellos se van también. Ah, perdón. Quiere decir que cuando vos haces trabajo diferenciado con los muchachos. Yo solamente que hago trabajo diferenciado, ellos en el campo y yo con los fisioterapeutas. Ah, por eso, perfecto, siempre ahí. ¿Qué decir de esta libertad del campeonato? ¿Cómo lo viste? Hay nuevos jugadores. Contando el caso de Julio Enciso, una gratísima revelación, ¿no? Sí, la verdad que estuve viendo por la tele, ¿verdad? Más por la tele que tampoco me iba mucho en la cancha porque sufría mucho. Miraba más por la tele nada más. Y yo te puedo hablar de mi equipo, ¿verdad? Y la verdad que no tengo por qué hablar de otro equipo, porque yo pertenezco a Libertad. Julio Enciso, el chico de usted de Libertad, te hablo. Sí, no, y te digo, por eso te digo que yo te voy a hablar por mi equipo. No, y de él hablemos de los jugadores nuevos de Libertad. De ellos no es lo que estamos hablando de Libertad. Dale, no hay problema. No, de él, de los muchachos que fueron apareciendo en primera división, otros que lo conocés sobradamente, las ilusiones que tienen los chicos, que tuviste vos, estás volviendo al fútbol, Copa Libertadores de América, Libertad, hay mucho para el próximo año. Y claro que sí. La verdad que me sorprendió bastante Julio Enciso y también Huguito me sorprendió bastante de cómo ellos cuando subieron, estaban bastante bien con nosotros, sabiendo ellos que había muchos jugadores experimentados y creo que ellos se ganaron un lugar en el equipo y la verdad que me sorprendió bastante porque no muchos de los jugadores suben y ya se consolidan en la primera, ¿verdad? Y ellos hicieron mucho para estar en el equipo titular. Hugo Martínez, y ahora va a tener como compañero, te mencionó vos, a Roque Santa Cruz, demonio. Y la verdad que no sé, si es que se va, la verdad que sería muy bueno eso, compartir vestuario, jugar con él, porque es un extraordinario jugador y ni qué decir, jugó mucho tiempo en Europa también. ¿Te imaginas con él, te pensás con él arriba, sin subestimar para nada a los que están en el ataque con Roque Santa Cruz, ¿no? La verdad que me gustaría. Me gustaría jugar con él ahí, amiga. Me gustaría. Vamos a ver para la apertura qué tal yo estoy para que pueda jugar con él. ¿Cuál es el momento más difícil desde que te pasó lo que te pasó y esta lección, Antonio, hasta ahora? ¿Cuál partido quisiste jugar? Dije, puta, si yo estaba ahí. Y yo creo que todos los partidos son importantes. Yo creo que todos los partidos importantes
no puedo elegir tampoco, pero si tengo que elegir, elegiría la semifinal de la Sudamericana. Bragantino. Bragantino. Y bueno, Porque Bragantino. como te digo, todos los partidos son difíciles, pero si tengo que elegir uno, me quedo con la semifinal con Bragantino. ¿Contigo clasificaba? No, ya no te puedo asegurar que si es que yo estaba ya más clasificado. Pero yo nomás que ese partido quería jugar. Ese partido quería jugar vos. ¿Cómo anda tu demo padre Fernando de la Mora, Antonio? Vos sabés que súper bien, mucha gente todos los días, amigos que vienen a jugar y mucha gente, gracias a Dios, vienen para jugar. ¿Y vos jugás? Ahora no puedo. No, pero jugaba pádel, digo, pero antes. Jugaba antes, pero ahora que no puedo todavía, ¿verdad? Pero cuando esté bien voy a empezar a jugar otra vez. Y demo viene del demonio, veo. Así mismo es. Demo Padel, en Fernando, ¿qué parte de Fernando Demo de la Mora Padel. queda? ¿En dónde queda Fernando? Para que lo conocen, o los que no conocemos. Urgencia Quiero casi Villa Fernando La Mora, zona sur. ¿Y quién maneja, vos atendido por su propio dueño o quién maneja el Padel ahí? No, yo no atiendo. Tengo un amigo que me atiende. Ujú. Entre dos ahí. Dos personas que me atienden. Y la gente te quiere ver ahí, Antonio, ¿eh? Y vos sabés que casi no me voy, ¿verdad? Pero algunas veces me voy para ver si hay gente, para mirar un poco también. ¿Querés volver a la selección? Y vamos a dejar hasta ahí. Ahí te dejo, Arturo. No quiero responder ese. Entonces no está bien, algo te molestó, ¿verdad? Y vos seguramente sabrás eso, Arturo. No te llamaron, veo. Ahora en este tiempo de ausencia de la selección. ¿Cómo? Y ahora O estás sea, fuera. ¿Alguien te llamó a preguntarte cómo estás? Los médicos, la Y- selección. Sí, los médicos siempre me escribían. Siempre me escribían, estábamos siempre hablando de cómo estaba mi recuperación. Sin problema, ellos me llamaban. Pero- Y yo creo Berizzo también me llamó. ¿Y por También qué me no, llamó ¿y por qué antes no que- querés? ah, Y si te llamó Berizzo, ¿qué pasa contigo en la Sí. selección? ¿Se cometió un acto de injusticia cuando estaba para jugar y no jugaste? ¿Vos qué pensás, Arturo? Sí, que buen jugador, ni entramos a discutir. No para acomodar tu palabra, pero vos Importante, Antonio, que haga un desahogo. Hay un nuevo técnico que Barro de Queloto, pero hay cosas que vos como jugador podés transmitirla. ¿Por qué no? Si son tu deseo y tu gana. Sí, la verdad que sí. Como siempre yo digo, vos te vas a la selección para aportar y para jugar, ¿verdad? Cuando vos estás en tu mejor momento y te vas y no jugar, te molesta para mí que no queda bien. ¿Y cómo vos estuviste en la Copa América y después fuiste, cómo fue lo tuyo? Lo que pasa es que un partido no me jugué. ¿Cuánto? Un partido. El partido ante Chile. Y solamente ese partido jugué y justo me lesioné. Y yo creo que ese partido nomás lo iba a jugar si es que estaba ahí. Para mí, ¿verdad? Quiere decir que, bueno, se entiende, es decir, jugaste, vino la desgracia de la lesión, pero no era considerado, no, vos sentías que, y bueno, entra Antonio, Vos- pero yo siempre hablo bien, ¿verdad? Y jamás voy a estar diciendo este técnico es así, este técnico no. Yo jamás voy a estar hablando por nadie, porque no es mi característica eso, ¿verdad? Pero como te digo, un jugador se va a la selección siempre para jugar o para aportar algo, ¿verdad? Pero no sé, yo creo que algunos dirán, ¿verdad?, que yo no voy a aportar nada en la selección, ¿verdad? Pero yo siempre, cuando entro en mi equipo en la selección, dejo todo para estar considerado o que me considere siempre en la selección y en mi club. por eso te digo, Antonio, no, es que con lo que vos estás diciendo, Barro, que el otro va a decir, este chico es revoltoso, no, vos lo que querés oportunidad, jugar, y eso, vos no estás diciendo, no estás hablando a título, este técnico no sirve y este no, vos estás diciendo, vos querés la oportunidad, más tiempo en la selección, y eso hace bien, porque vos querés ser protagonista. Claro, así mismo, como vos estás diciendo, yo no voy a estar hablando mal de un técnico, jamás voy a hacer eso, jamás voy a hacer eso. Y
cuando yo me voy en la selección, todos queremos jugar, pero sabemos también clase de jugadores que se van en la selección, ¿verdad? Y yo creo que también puedo aportar muchas cosas, ¿verdad? Y alguna vez te molesta porque te vas y no jugás. O algunos que son llamados sin tener los méritos que vos tenés. Y también, como vos decís también, hay jugadores muchos que se van y juegan siempre y ahora igual que, no sé. Está bien, Antonio, una vez recuperado, que lo vas a hacer y vas a volver con todo, sos un gran jugador. Esto que estás diciendo, vos lo estás hablando con mucha franqueza desde el sentimiento como jugador. Quiero más oportunidades, los técnicos que decidan bien, y el fútbol nuestro se ve beneficiado cuando jugadores como vos sientan una posición de lo que pasó y lo que puede pasar. Sí, claro, pero yo siempre digo de que vos haces todo para estar en la selección. Vos trabajás, jugás en tu club y siempre trabajás para que te puedan tener también en cuenta en la selección, ¿verdad? Y te vas y después no jugás. Eso es lo que a algunos les molesta, ¿verdad? Pero no solamente a mí, ¿verdad? Porque no todo también te va a decir lo mismo que yo te estoy diciendo. Entiendo, son sensaciones raras que vos pudiste compartirlas, pero que vos lo hacías público y otros no. Pero gracias a Dios siempre me tuvieron en cuenta también. Estaba, no sé, Chiqui, Mourinho, y Berizzo también, cuando ya estaba por ir, también me convocó, ¿verdad? Pero no, me iba, pero no jugaba. Entiendo, vos eras las últimas cartas de Berizzo. Y no sé, la verdad que no sé si era último o no. No, pero vos mismo estás diciendo, vos querés que contra Chile en la Copa era el partido que jugabas, te lastimabas y ahí. Oportunidad lo que vos querés, Antonio, en donde esté en la selección. Y siempre se pide eso, siempre hay que dar oportunidad, ¿verdad? Y si vos entras y no haces nada, ahí es otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo vas a saber? Nunca hablé así, pero sí, es la primera vez que estoy hablando, ¿verdad? No, por eso digo, ¿cómo te va a medir si no jugás? ¿Cómo? ¿Cómo te va a medir a vos si no jugás? Digo, muy difícil que te juguen. Sí, la si verdad, no jugás, no vas a ver. ¿No vas a ver? Imposible eso, Pero yo no sé ahora si, ojalá que pueda empezar bien la apertura, ojalá, ¿verdad? Ojalá que no pueda sentir nada también en mi rodilla para que pueda también, para que me pueda conocer el técnico nuevo, ¿verdad? Ocurre que este tema de la selección da, lo que está diciendo vos, otros jugadores habrán sentido, hay jugadores que ya no quieren estar, el mismo Melgarejo, Lorenzo, dijo, no, cuando habló con Berizzo, yo no quiero, así no, le dijo, y pensarlo bien, y no, y eso, Lorenzo quiere estar o quiso estar, no fue llamado. ¿Hay casos o no, Antonio? En su mejor momento. Así mismo es, claro que sí, pero yo creo que cada jugador tiene esos pensamientos, cada uno puede decir lo que, ¿cómo te voy a decir lo que siente, verdad? Porque si vos no te sentís bien o no te querés ir, vos podés hablar bien con el técnico y el técnico te tiene que comprender también. Y bueno, entonces está abierta la posibilidad para un Antonio Vareiro que vuelve a jugar en Libertad, va a hacer la pretemporada de Mingaguazú en el CIDE, a trabajos diferenciados, en un 95, 100%, y en plenitud total. ¿Qué te dicen? ¿Cuándo? Y yo creo que para la pretemporada ya, el 9 de enero yo voy a cumplir 6 meses. Ya voy a estar casi bien, va a hacer bien la pretemporada con mis compañeros. Y que ahora, ese primer comienzo, cuando caes, cuando te lastimabas, así es lo que más sentiste, lo que más sufriste, porque ya te imaginabas lo que venía. Sí. Como dijo el jugador del River, me dolió más mi corazón que mi rodilla. Porque ya sentía, porque hizo un rodillo muy fuerte y ya sabía que era. Y bueno, Antonio, gracias por tu tiempo, tu franqueza, tu sinceridad, tus palabras describen cómo sos vos, respetando al técnico, pediste mayor oportunidades, y bueno, es cuando siempre digo ese sentimiento, la sinceridad, lo que soltás, y eso es muy importante, sin tratar de dañar,
pero sí pedir las cosas y decirlas como son con relación a tu paso por la selección nacional. Un saludo al aire, Antonio, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Arturo, y mando un fuerte abrazo. Gracias, Antonio Vareiro. Sí, estaba medio... Creo que son sus primeras palabras de toda la selección. Sí, nunca lo dijo. Yo creo que este partido jugaba y nada más, digo, contra Chile. Sí, ¿verdad? contra Chile. Ahí se lesiona en el segundo tiempo en Brasil. La espinita encima. Y antes de eso había jugado los 2 partidos anteriores de eliminatorias, Brasil y Uruguay, anteriores a la Copa América, digo, ingresando en el segundo tiempo. Pero no era considerado. Sumando los 3 partidos no llegó ni a 90 Por minutos. eso digo, yo no era considerado. Lo que él pide, pide oportunidades. Y está bien que se enoje porque tiene muchas condiciones, Antonio, de ser titular en la selección. Y otros vinieron a ocupar su lugar. Y dijo, sí. para no manosear nombre, dio a entender en su palabra. Sí. Hay otros que jugaron, digo. No, como colega no le va a disparar al otro, pero dio a entender. Pues yo podría preguntarle, ¿y quiénes son? El extremo a la derecha, ¿qué jugaban? No tenía. Íbamos a entrar en una... Pero hubiera hecho mejor. Pero 3 jugadores jugaron en la Copa América como extremo a la derecha. Jugó Ángel Romero, jugó Brian Zamudio y Romero Gamarra. Son los 3 que estaban por delante de Vareiro. Ocurre que estaban por delante, pero él pide más. Él no pide posición en la fila. Él no, es uno que se pone detrás en la fila. Esto pues como quien dijo alguna vez, la vida es como la fila de un banco. Vos tengo uno atrás y otro atrás. Pero eso es una cuestión de tiempo. Uno está delante tuyo y cuando vamos atrás. Acá es otra cosa. Acá lo que reclama es que tiene suficiente capacidad sin dañar a los demás para ser tenido en cuenta. Eso es lo que él dice. ¿Quién para dar? Sin pegarle a Ángel Romero, a Brian o el que sea. Claro. Él es él, Antonio Vareiro. Y habló y dijo. Esperando una oportunidad. Así como también agradeció ser llamado, pero esperaba mayor cantidad de minutos. Yo sabía que el único partido que iba a jugar ante Chile. Y justo me lo timé, digo. Palabra realmente exclusiva de Vareiro. Y tiene razón, Antonio. Todo lo que dice tiene razón. Yo al menos concuerdo con él en lo que dice y su parecer también, porque debería tener más oportunidad. Es un gran jugador, tiene condiciones para ser jugador de selección, le sobra eso. Y bueno, ojalá que se recupere pronto y pueda tener nuevamente una oportunidad. ¿Está ahora recuperado? Sí. Aunque no sé, porque últimamente cuando hablan mal de la selección ya te marcan. No sé ¿Quién si te va a marcar? Y toda la gente la no, ve, él todo. No, espera, en la charla. Le pasó a Melgarejo. En la charla con Antonio Vareiro, él dice, yo no voy a hablar mal del técnico. Se insistió mucho, ahí está. Yo no creo que por lo que diga lo van a sacar. No va a ser así. Él quiere oportunidad, ¿no? ¿O vos crees que puede pagar las consecuencias? Melgarejo, ahí está. No sé pero si así se maneja la PF, Arturo. Los compañeros también, porque los compañeros. Hasta en el arbitraje pasa eso. Claro, ahí por eso el grupo de jugadores, los compañeros. Pero eso sería bueno no guiarse por allí por lo que uno puede llegar a leer, porque muchas veces los jugadores leen más bien lo que dijo el jugador y no escuchar. O sea, sería bueno escuchar todo lo que dice Vareiro ahí para interpretar también. Por hablo de sus compañeros. No ¿Los compañeros de la selección, decís vos? Sí, claro, porque se como molesten por la forma que se expresa. Pero sí dio a entender que algunos lo de Melgarejo fue eso, Denis. Dijo. Sí, después salieron en conferencia. conferencia. Lo que dice. Hay muchos jugadores que no merecen estar en la Junior Alonso selección. salió después de la conferencia y le retrucó indirectamente a Melgarejo. Era para él el mensaje. ¿Quién? Pero Junior lo dijo estando Berizzo. Estando Berizzo, sí. Ahora es otra historia. Claro, otro. Me supongo que Barro Esqueloto va a querer jugadores rebeldes. Este es un rebelde si vos lo miras y lo llamás, porque él pide. Entonces Barro Esqueloto, temperamental, de carácter fuerte, debe querer rebeldía. Y el demonio Vareiro pide un lugar. Y dice, ¿cómo me van a juzgar si no juego? Eso es lo que dijo. Tuve poca oportunidad, lo que dijo. Después repasamos lo demás. Tal cual. Así es. Y es el técnico el que tiene que hacer la decisión. Es él el responsable. Ya lo suyo pensando en el último combo de marzo, porque para enero ya no llega. En enero no va, el 27 no juega, pero estamos hablando. Pero incluso para la próxima etapa. Sí. ¿Qué edad tiene Vareiro? 32. Bueno, para la próxima etapa. ¿Y Barro que el otro tiene? ¿O vos querés que Barro no? Porque es que el otro no va a saber lo que dijo. Sí, claro, ahora mismo se va a enterar. Ahora se esperándose lo físico y lo futbolístico, empieza a caber. Pero lo importante es que retome su nivel, ¿verdad? A partir de aquí, poder recomenzar para él, recordar. Sería para marzo recién. Claro, una vez que esté bien de su nivel físicamente, y muchas veces ese tipo de lesiones también trae cierta inseguridad al jugador. Barro que el otro tiene que saber que anda bien Melgarejo, Lorenzo, que quiere su oportunidad Vareiro, que lo que ya leíste es una historia repetida porque sabe el argumento de memoria. Derlis también. Derlis que tiene que cambiar. Y eso Barro que el otro tiene la responsabilidad a tener tiempo suficiente para ver todo el campeonato.
para tragarse el campeonato. No hay Copa América el próximo año, no hay. No. Y bueno, Ahí- tiene amistoso que va difícil vaya a que se juegue. Entonces lo que tiene que hacer es nutrirse del campeonato, hacer trabajo en el panel si quiere una vez a la semana con gente de la selección, reunirlo, charlar, hablar, hacer fútbol y plantear una selección nueva. Porque esta nueva digo en el sentido de poner otra gente ya. Claro, ir refrescando, no Hacer sacar una todo, selección pero dejar- local. Claro. Una selección local. Y El problema ahí es el tiempo. no, porque por ejemplo, el dije una calendario vez, es... dije, sí. ver cómo hacer. Claro. Eso queda Carlos de Valgo que el otro, pero interesante. Rebelde, un rebelde, Rebelde, sí. con causa, no sin causa, el demonio Vareiro. Con causa, salta bien, es veloz, va bien, Guapo, marca, marca, ida y vuelta. pero no es para complacerle a... No. ¿Cómo te va, Lorenzo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo andamos? Y andamos muy bien, charlamos con el demonio Vareiro, se desahogó, esperaba más oportunidad en la selección, está ahora prácticamente recuperado, hará la pretemporada con ustedes, Lorenzo. Sí, había escuchado ya que la vez pasada que una entrevista que ya está un 90% ya y yo creo que la pretemporada ya va a empezar con nosotros al 100 ya. Lorenzo, ¿y vos a la selección vas a volver? Claro que sí, si me llama, por supuesto. No, Yo la siempre última estoy vez- dispuesto para La última vez dijiste no. decirme. Esa era la última, ¿verdad? La que dijiste no. No, esa vez fue un problema que tuve acá, que yo le había hablado, luego me dice, le llamé y estuvimos de acuerdo los dos, que le dije algunas cosas que no podía, que tenía algún problema, y él me comprendió súper bien. Lorenzo, ¿cómo ves lo que viene en la selección nacional? El demonio, Libertad, ahora Copa Libertadores y Roque, que será compañero de ustedes. Bueno, en la selección yo creo que seguimos todavía vivo en la pelea, yo creo que vamos a dar pelea hasta el final. Yo creo que tenemos una buena selección, solamente nos falta algunos detalles, pero yo creo que con mucha ganas y mucha energía tenemos que levantar esto y sumar todos los puntos posibles. Y en Libertad se vienen muchas cosas el próximo año, se viene el campeonato, la Libertadores, muchas cosas buenas que tenemos que pelearle todas. ¿Y Barro Queloto habló contigo personalmente o por teléfono? No, todavía no tuve el gusto de hablar con él. Nada para nada. No, nada. No, por eso estamos preguntando el tema selección y libertad. ¿Y la pretemporada se hace? ¿No me respondiste a lo de Roque, Lorenzo? Ah, lo de Roque, sí, he visto también que hay una gran posibilidad de que pueda irse. Ojalá se dé eso. Tener de compañero a Roque sería una satisfacción para mí. Y otro compañero. Porque no tuve la posibilidad de estar en la selección con él. Creo que no estuve con él todavía ni una sola vez y tenerlo en libertad sería espectacular, si se da. Y bueno, Lorenzo, el tema de, vos sabés que decía el lugar y espacio quería el demonio Vareiro cuando nos dijo oportunidad en la selección. Se desahogó, dijo, se entendió mucho en su mensaje. Vos querés oportunidad en la selección. Exactamente, yo creo que de mi parte, por ejemplo, todos saben que la oportunidad casi nunca se me dio, pero bueno, estoy dispuesto siempre, a lo mejor algún día se me dé esa oportunidad. Ese algún día significa quiero jugar. Sí, por supuesto, como todo jugador, siempre quiere uno jugar, y más todavía en la selección. Y ojalá en una convocatoria, otra vez que cuando me vaya, me toque ya por lo menos algunos minutos. Bueno, ¿y qué pensaba? Esta es una etapa nueva, como le dijimos al demonio Vareiro, ¿eh? Sí, totalmente, una etapa nueva con un nuevo entrenador, es otra cosa. Yo creo que hay que darle tiempo todavía al entrenador, apenas tiene tiempo todavía tiene muy poco tiempo todavía para entrenar, pero bueno, hay que ir, si nos toca ir a la selección, hay que apretar esto último que nos queda, de tratar de ganar todos los partidos. Chao, Lorenzo, gracias por tu tiempo, muy amable. No, de nada, Arturo. Adiós. Lorenzo Melgarejo. Vareiro. Melgarejo. Sí. Aguilar en el arco. ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira así? No, armando el equipo de Libertad. Armando el ¿verdad? equipo- Pero Roque arriba. no, es contra Silva, sí. Pero si lo lleva Hilario Si lo para lleva ser para que- titular. No, claro, no, perfecto. me No, parece un no, gran yo arquero. estoy hablando de hipotético caso, no con Martín Sí, Silva, sí, excelente arquero.
Pero si lo lleva Alfredo, juega Alfredo. Claro. Sí, Aguilar tiene más el toque de Garnero en el estilo de juego, porque juega bien con los pies. Silva no Excelente, tiene sí. juego con los pies. Y eso le gusta a Garnero. Sí. Y A ver si llámale por favor a Alfredo Aguilar. Se tatuó En el muslo. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda, Julio? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo anda? ¿Vos te recibiste de...? ¿Cómo? ¿Terminaste el colegio? ¿Bachiller te recibiste? ¿Bachiller precisó hasta ahora? Sí, me recibí. No, pero hasta ahora, pues los términos, ahora hay noveno, décimo, primero. Antes era básico, así era en mi época del LECA. Ahora pues todo cambió, Julio. Sí, básico, sí, ciencias básicas. Y bueno, contanos, ¿vos te recibiste? Bien, buenas notas. ¿Qué dice la familia? Sí, bien, gracias a Dios. Sí, mi familia muy contenta porque me recibí bien y con buenas notas. Los profes también tuvieron mucha consideración en mí porque, como saben, tenía concentración en convocatoria y alguna vez no podía asistir al Zoom. Y bueno, agradecerle a los profes también por esa consideración y gracias a Dios pude terminar bien el colegio. Bueno, Julio, Enciso con nosotros, compañero. Y Julio, ¿cuál es el balance de esta temporada a nivel personal? Te consolidaste en Libertad, campeón del fútbol paraguayo, jugaste la Copa América, un montón de cosas te pasaron a tu corta edad, Julio. Sí, feliz primeramente por todas las cosas que me pasó este año, jugar una Copa Libertadores, Sudamericana, el torneo local con el club, ser convocado, llamado a la selección paraguaya, que mi sueño de chico se me cumplió y feliz, yo creo que este año fue inolvidable, que nunca voy a olvidar este año. Bueno, ahora a trabajar para poder tener muchos buenos años más. Muchas veces uno sueña cuando aparece en primera división, ese sueño de adolescente que uno tiene, pero ¿imaginabas que tan rápido ibas a llegar a todo esto, Julio, y que ahora tu nombre incluso traspasa las fronteras porque ya sonaste en varios clubes del exterior en el último tiempo? No, la verdad que no pensé que iba a llegar a esa instancia todavía, porque yo trato de divertirme, trato siempre de divertirme, de jugar, y bueno, ahora tengo la responsabilidad de esto, ¿verdad? Y algún día poder jugar en la selección paraguaya, ¿verdad? Ahora mi objetivo es poder mantenerme en primera, en Libertad, y poder tener más minutos en la selección, Dios mediante. ¿Y qué te dice Tacuara, tu padrino futbolístico, que está atento permanentemente a tus pasos, los consejos que te da en el día a día? ¿Qué te va diciendo él? No, Tacuara, como todos saben, es como mi papá, es como un papá para mí. Cualquier padre quiere lo mejor para su hijo, él es así conmigo. Él está muy contento conmigo por todo lo que pasó este año. La premiación de la APS para mí, agradecido. Él me felicitó, está muy contento, como dice, pie en la tierra, que esto recién empieza, y bueno, tengo que seguir trabajando, mejorando muchas cosas, que creo que me faltan muchas cosas todavía por mejorar. Y te reta cada tanto, te va marcando cosas que por ejemplo ve que no le gusta o algo así. Sí, me dice muchas cosas cuando hago mal, cuando tengo que soltar un poquito la pelota, sí, me dice buenos consejos y eso me ayuda mucho a mí a poder mejorar también, y estoy eternamente agradecido. ¿Y cuál fue el consejo que te dio extra fútbol? Algo por allí para la familia, ahorrarte algo, comprarle algo a la madre. ¿Te dio también ese tipo de concepto, algún consejo Tacuara, Julio? Claro, él justamente me da esos consejos de cualquier platita que recibo poder comprar un terrenito, porque en el terreno no se pierde, en cualquier momento pasan los años y es más caro. Esos consejos me da él, de no salir cuando, o sea, yo no soy un chico de salir, ¿verdad? Pero siempre también me recalca eso de poder, si me sobra un poquitito, comprar unas cosas a mis padres, y esas cosas me... ¿Te apasiona hacer gol? Y la verdad que no... Sí, obviamente un jugador siempre le alegra hacer goles, pero
mi prioridad es encarar, hacer jugadas para el equipo, para poder hacer los goles, asistir. Eso es mi prioridad, y Claro. hacer los goles más todavía. ¿Quién no le gusta hacer goles? Porque con la edad que tenés, todavía va a ir madurando y lo primero que tenés con el arco enfrente es hacer el gol, intentar hacer el gol. Claro, así mismo. Y después el fútbol te va a ir enseñando cómo habilitar, cómo hacer, por eso vas a ir aprendiendo con el tiempo. Pero no sos un obsesionado del gol, ¿verdad? No tenés obsesión por el gol. No tengo obsesión, pero sí es muy importante. Cualquier jugador anhela hacer goles y más para el equipo ayudar. Y vos te imaginás los defensores cómo son, le tenés a todos ya catalogado, este es así, así como cuando jugaba fútbol, ¿verdad? Sí, así mismo es cierto, pero sí, les pido un poco a los defensores como son rápidos, saltan, pierna izquierda o pierna derecha, así. Bueno, fuiste capitán en este cuadrangular último en la sub-20, ¿eh? Sí, la verdad, recordarme eso me da piel de gallina, ser el capitán de la selección sub-20, estar con mis compañeros ahí, es un orgullo, usar el número 10, como sabemos, muchísima responsabilidad, usaron Sacado de Cabaña, el Toro Acuña, muchos ídolos de la selección, y que yo pueda aportar ese número me da esa responsabilidad y ese orgullo de poder usar la Luis Roja. Bueno, Julio, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes y bendiciones, felices fiestas. Gracias. Julio Enciso. Arquitecto Lagoto envió otra vez con dedicatoria. ¿Qué es lo que le pasa al arquitecto Lagoto? Está con todo. Va a llover empanada 10 minutos ya con el Guma, dice. Le puse casi 30 minutos ya. Sí, 3 jugadores seguidos. Sí, 3 jugadores. Eso es gracias a que terminó el campeonato y hay un régimen de poder hablar. Por eso yo empanada, ingeniero Dragoto. Porque antes estaba más un régimen que no podían hablar. Lastimosamente. Nosotros somos los que más queremos hablar con los jugadores. Pero ahora terminó el campeonato, entonces hay liberación y pueden hablar con la prensa. Además, ahora creo que van a hablar también los jugadores de la sub-23 de Libertad. Están todos en fila. A partir de ahora pueden estar hablando. ¿Qué es lo que le pasa? No, pero es la realidad contra Bota. No es que pasa que tiene un régimen de prensa que ahora que termina el campeonato pueden hablar. Antes no podían hablar. No te liberaba acá muerto obispo. Es la realidad. Acá Alfredo Aguilar no está. un año liberan jugadores. Alfredo Aguilar no contesta. No le veo por bajo la sombra y no responden. Yo no veo el objeto. No, porque se tatuó pues con Roque. Sí. Por eso me estoy preguntando si para hablar con Alfredo Aguilar. Acá tenemos todo culo. Al Gerardo no le veo ya con su corte de pelo raro. Rodrigo Canciano, el rockero, tiene que levantarse. A mí me hace así con el pelo, no, dice. Como yo soy pelado, entonces así me hace y genera. ¿Entendés, Luis? Entiendo. Me puedo decir no así. ¿Por qué me hace con el pelo? Con el pelo te hace no. ¿Entendés? Supermercados Stock le invita al partido de despedida del León Guaraní. Comprando de Stock Online por valor de 150.000 guaraníes, te llevas automáticamente 2 entradas a plateas. Participa en las 100 primeras compras online realizadas. Ingresa a stock.com.py. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, podés llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señampucio del Este, Encarnación, Coronel y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. El secretario de Olimpia no contesta. No responde. Wildo Almirón. Wildo Almirón. Es para el Chiqui, este jugador. Delantero. Ya está, ya saben quién es. Y Cerro Delantero. necesita delantero. La Costa. Puede jugar delantero como quiera. O por afuera. Ve bien el fútbol. Brillante. Ella dijo todo. Brillante, sí. Lenny Caniz. Te felicito. Qué práctico eso, Gracias, Arturo. Así nomás. Mientras se fue Víctor Villalba con la filosofía periodística del 9, Paz ya entendió la película de Lenny Caniz. Por afuera o un 9. No, por afuera. Ya agarraste ya. Yo no entonces. No, te agarró que me venía a Cerro. Llámale por Miguel Figueredo, si volvió o no volvió. Y así ya quién es.
Ya dije esta mañana, pero es de levantar tribuna, aplaudiéndolo, festejándolo, especialmente si la cosa camina mal, no creo que ni reaccionen, porque de esa característica que le gusta al público del Cerro. Por afuera de Sol. No, yo me estoy confundiendo. Yo también me perdí. Yo pensé que era otro jugador. Sí. Sí, yo me perdí. ¿Qué Cerro necesita a la derecha? O juega a la izquierda, extremo, ¿verdad? Más a la derecha. Volante, Cerro utiliza. ¿De Mateo de qué jugaba? Volante por derecha o por izquierda. Bueno, listo, Gualema. ¿Por qué lo ponía Chiqui? ¿Qué le gustaba a Chiqui Mateo? ¿Por qué Su velocidad. pidió? Sí, la velocidad. ¿Qué pide ahora? ¿Qué quiere él? Con Aquino, con lo que está. Mantener esa línea de juego. Porque ya está, no es que los técnicos no se van a aferrar, pero ya hay un modelo en Cerro. Sí. No digo aferrarse, que no es lo mismo. Cerro tiene un modelo de cómo juega, porque hay jugadas espléndidas en Cerro, colectivas. No digo muy repetitivas, pero cuando tocan bien. Se nota la mano. Sí. ¿Quién es el jugador? El Sol de América, que juega por derecha. Este va a saber real. Este sabe todo. Poco. Yo le tengo a uno. El mismo que vos Pero decís. no sé si es... El mismo, niño. Ese viene, es decir... A él le veo con condiciones, pero... está la Andaida. Una casa. Parecía una casa. Sí, llega a ser, ¿verdad? Ya dije todo ya. Ese es el jugador que puede venir. Es rápido. Es rápido. Sí, sí. Ya dije todo, ¿verdad? ¿Quién es? Y entiendo que... El mismo. Claro, el mismo. ¿Vos Sí. quién es el que viene a Cerro? Bueno, que podría venir a Cerro. ¿Qué diga? Y sí, ya sí, están hablando mucho. Iván Casal. Claro. Casal. Acabo de decir Mateus. Claro, ese rasgo. Ese rasgo tiene. Y di que levanta tribuna. Entusiasma. Juega bien. Y va a madurar. Le tiene que trabajar, Chiqui. No, Le tiene acabo de que- Así como decir- le va a sentar a Jam Mucho le tiene que trabajar. y le tiene que sentar A también mí me encanta, si yo soy dirigente de Cerro, le digo que venga a casar. Ya, cierro con Figueiredo. Yo cierro con Figueiredo. Intentó varias veces Cerro. Freddy Vera, Sí. Sí. Marabel. Intentó Cerro. Alexis Rojas. Alexis Rojas, porque Cerro tiene ese juego, ese estilo, y eso no es de ahora, eso es tradicional en Cerro. El despertar su público con ese tipo de jugadores. Me acuerdo de Cecilio Domínguez en Cerro. Una mal y una buena. Porque son jugadores que juegan sobre ese límite. No pueden no salir sobre Ese rasgo. Ese rasgo. Y sabe que no voy a dar nombre, pero ¿quién me dijo? Ayer me llamó y me dijo. Claro. Esto yo no es que yo investigué. Usando términos de Pancho, Te me dijeron. dijeron. Y ustedes le conocen lo que me dijo. No quiero comprometerlo, así que está escuchando la radio, prefiero callarme. Pero es él. Llamarle a Casal. Iván Casal, es él. Porque esa característica tiene para Chiqui. Es lo que a Chiqui le despierta. Sí. Buen jugador. Buen jugador. Sí, sí. Y hay que darle la oportunidad. Hizo un golazo, me acuerdo contra quién era. La pelota pasa al segundo palo y le pega de tijera. Creo que de la Cruz. ¿Quién era? No fue un día que goleó Sol. Me parece que fue uno de los últimos partidos que terminó por una amplia diferencia, me parece que fue. No me mire, pues yo de memoria. Arco sur del cuando- estadio. Arco Sí, sur del hacia el estadio. lado derecho, sí. Que le pega. Que vamos a hablar con que Iván sí. Casal. Ese ya va a ser su padrino también. Yo se va a llevar a tener otro hijado yo. El jugador que le va a gustar a Chiqui, que le va a gustar al hincha de Cerro y que tiene que rendir. Para eso hay que hablar con el jugador, hay que ver lo que buscaré y pretender. Coincido con los compañeros, tiene que trabajarlo en resolver mejor las situaciones que tiene, pues tiene mucha velocidad, tiene buena gambeta, gana por velocidad, pero a la hora, no siempre, pero a la hora de resolver tiene opciones mejores y como Y que... bueno, pero eso le va a hacer chiquiarse. Entonces vos que sos mitad y no lo viste jugar a Eduardo Ortiz. No lo va a sacar a Eduardo Ortiz cuando fue campeón del 79. Yo no creo que Cubilla haya sido un burro. Cubilla era burro. No, para nada. Por favor. Eduardo Ortiz tenía 10, hacía 1. Pero lo tuvo. Alternó con Osvaldo Aquino. No es que y fue campeón de la Copa Libertadores de América. Y le eliminó a Boca. No. O si no, no hubiera estado jugando acá, que se lo hubiera estado en el fútbol inglés ya. No es así la vida. Nosotros tenemos que conocer nuestro mercado.
¿Qué le van a pedir? Y en Cerro, o si, aparte no sé si se va. Yo digo, que me contó toda la confianza y gracias por la confianza. Queríamos hablar con Casal. Y Cerro, Sol y Cerro hicieron un negocio. Bruno Valdés, Sí. Cecilio Domínguez. Después, ¿qué más? Pues los miti, 50 y 50. Llámale para Daniel Campos, su representante. Ortigosa fue y vino Sí, Ortigosa fue y vino, sí. en su momento. ¿Cómo quisiera que ustedes tengan un mano a mano con Eduardo Ortiz, campeón de la Copa Libertadores de América? Y diga, Eduardo, ¿cómo vos te sentías? La puta del arco yo tiraba allá. Allá tiraba. Pum, 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 allá tiraba. Campeón de la Copa. ¿Y después? ¿O vos querés este querés, cruzado de brazos? No. Por supuesto que sí. Gustavo Velázquez también, cierto, de Sol de América Cerro. El que va a creer que se va a equivocar. El que no se va a equivocar no va a entrar luego a la lucha. Oñemo está bien el tipo. Y estoy hablando de extremo, porque ahora hay que hablar de extremo, y antes se hablaba de puntero. Ahora se habla de extremo, no voy a hablar de 9. No está bien Casal ahí. Tomás Rojas también, otro caso Tomás particular, Rojas que estuvo 3 meses en Cerro. Fue el último caso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué estuvo en Cerro 3 meses? Y 3 meses estuvo porque solamente podía jugar Sudamericana. Y él estaba lesionado, vino a hacer la recuperación a Cerro, estuvo en octubre, noviembre, diciembre. Y se fue otra vez. Perdón, discúlpame, tiene el teléfono de Iván Casal. Termina con 40, ¿vio? Sí, señor. 40. Tiene. Sí, pero Evaristo Isasi no era la característica de Casal, ni de Eduardo Ortiz. Evaristo Isasi era con textura física fuerte, pisaba bien, esa es otra cosa. Estamos hablando de otra, ¿me entendés? Otra característica de juego. No podrá contratar Olimpia, tiene que pagar la deuda. Contra Guareña trasero. Exactamente, me acordaba de que era una goleada. Sí, Ocarullón. Gracias, brillante, memoria corta. Yo. No, y el representante ya te dije, Daniel Campos, no contesta Daniel Campos. ¿Y doctor Miguel Figueredo? Entonces son 22 años tiene que hacerle, una proyección interesante a futuro, puliéndolo. socios comerciales. Yo lo pongo ya a la derecha. Yo se le pongo ya a ¿Verdad, Arturo? Son socios comerciales Sol y Cerro Porteño. ¿Quiénes? Hicieron ¿Y negocio. por qué entonces Cerro ya no Pero- le pide por la costa para que sea el 9 de Yo Cerro? pensaba que era Da Costa, juro que No pensaba que tiene era Da 9, Costa. mira, ahí está. No, pero no van a entrar a discutir Cerro con Bolívar y esa cosa, va a cometer una Claro, tontería. solo que el costo de Da Costa es superior al de Casal también, o sea. Pero le va una vidriera importante ¿A jugar quién? en Cerro. Y Da Costa. Pues acá parece que cada uno tiene su jugador. Digo A la nomás, puta para de- ayudar a la gente. No, y- De los gustos y la necesidad que tiene hoy día Cerro. Claro. Casal Se le juega puede por hacer. derecha. Claro. Casal volante a la derecha, sí. Y le va a sacar el puesto a Alan. No, es que le va a sacar el Una puesto competencia. a la... Pero vos decís ya le voy a poner como titular, Arturo. Va a tener Le doble- puede poner a Alan y hay que ver qué pasa con competencia. Espino, No, y la doble competencia eso y la sí, va a necesidad tener interna. competencia. Sí, claro, te puede También. jugar por Yo izquierda no, también, pero por derecha. parece que como vemos el fútbol de distintas maneras. Yo no le quiero dar modelo a usted de futbolista, ni de la vida. La vida me enseñó a través de lo que yo hice en los años, hablar de él con mucha propiedad, el 76, 77, 78, y veo jugadores saltan, se van. Entonces hay situaciones en las cuales el jugador puede jugar mejor acá, puede jugar mejor ahí, así nomás. Sí. No, uno puede encapricharte, este ya no sirve, este ya no viene. Ya puse 20.000 ejemplos. El día que se siente en el mano a mano Eduardo Ortiz, va a ser el jugador más cuestionado en Olimpia. Y llegó a ser el goleador de Olimpia. Buscan ahí, ¿quién fue goleador de Olimpia? Eduardo Ortiz. Mi saludo para Eduardo, que es abogado está en Ciudad del Este. Y era puteado con el Perón del término. Goleador, campeón de la Copa Libertadores de América. Y para ser campeón de la Copa de América, eliminar a Boca Juniors, no es moco de pavo. No es eliminar la Boca, que iba por un 3. Tenés que tener demasiado para eliminar la Boca. Y en la Bombonera y donde fuese con todo el recorrido que hizo. Y después, ¿qué nos quedamos? Hay muchas cosas que después le voy a enseñar con el debido respeto. Y que eran, no él, defensores del Olimpia que decían, y saben muy bien a quién me refiero, con esto fuimos campeones, decían, en Olimpia. Porque se puso el dinero que necesitaban nomás. No se agregó más y no había nombre para no manosear. Y se logró el título. ¿Por qué no va a lograr el título así? ¿Dónde está Casal? No, y volviendo con Casal, él puede jugar por izquierda. Y No, pasarle pregunté aquí a la arriba mesa. También, Acá pregunté a la también mesa. puede jugar. Sí. Jugó más de volante a la derecha. en Pero Santa acabo Anita, de en Sol. preguntar, ¿puede jugar por los extremos? Sí, 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 por los lados. incluso de lateral derecho. Ahí llegó lo veo. en Sol. Claro. Sí, ya. Tiene la más. característica de Mateus. Tiene.
¿Por qué Chiqui Arce lo trajo a Mateo? Hasta en los defectos tiene la característica de Mateo. Sí. No, No, pero Sí, es cierto. Bueno, Sí. bueno, Puede pero ¿para mejorar qué? ahí, Cerro. ¿Para qué? ¿Para qué lo trajo Chiqui? Chiqui es un burro. Porque según ustedes, Chiqui es burro. Porque acepta los defectos. Es que le salió mal Mateo. Bueno, pero en ese caso específico le salió es que mal. No. le dio para que juegue, porque vino con ese atributo, con esas condiciones vino. Así viene el jugador. Y no anduvo. Y no anduvo. anduvo Lastimosamente se para enredó. Mateo y lastimosamente para Chiqui. Bueno, pero jugó. Sí, jugó. Lo puso. Claro. ¿Cuántos partidos jugó Mateo Cerro? Sí, mucho jugó. Incluso como de titular, titular, opción de titular, recambio bastante, y... sí. Bueno, pero y jugó. Él mereció la confianza La- del técnico. La intención... ¿Quién fue el Sí, 9? la intención fue Siempre otra con él. potenciar al jugador. ¿Vos sabés quién fue el Chema? El Moncho Rodríguez. Yo ya lo tuve como profesor nomás. Ya sabés, Sí, sabés. sí. Y bueno, entonces quería que hable con un técnico. Él llegó a lo mejor con Libertad. Fue técnico de la selección nacional. Jugó la final de la Copa América en Brasil. Y él sabía por qué. Él sabía por qué. Digo, sí, ¿cómo? ¿Por qué? Porque la tribuna en un micrófono ha sido fácil, pues. Ha sido fácil. Pero anda a hablar con el técnico. ¿Por qué lo mantuvo al 9? ¿Qué quería él? Y después, entonces, para ustedes, Edwin Auro tenía que haber desaparecido del Cerro en la época de Gustavo Costa. No tenía que jugar más. Una rueda completa sin gol. Una rueda completa sin gol y lo ponía. ¿Y qué hace poniéndolo? Le está diciendo a todos los jugadores, vos no caigas. Yo les voy a dar el crédito a la confianza. Ponía el modelo del jugador. Pone el modelo del jugador. Y eso acrecienta la confianza, ¿no es cierto? Es el puesto donde el entrenador se juega más, el 9. Tiene más posibilidades, porque por las bandas, en la media cancha o en la defensa, si el jugador no funciona, obviamente tiene que cambiar. Creo que pasa lo mismo con el arquero. El El arquero, y el arquero 9, también, ahí está. El 9 arquero y el 9 son los... los... Lo que más se Yo puede pensé que soportar. ustedes se iban a demasiada emoción porque hace Alvito dice discretito. No, niño de discreto fondo. no, discreto no es. Yo dije levanta yo- tribuna, pa- jugador de la ¿sabe? categoría. Si era Dakota, sí. Pero yo no Dakota quiero era. hablar de no Dakota porque Claro, ese no. es Iván Casal, no, No, Iván claro, Casal. claro. Si yo le tengo que poner en un... Digo, jugador en crecimiento, dar un concepto sobre Casal. Jugador todavía en desarrollo, tiene que adaptar más cosas a su juego. Tiene potencial, mucho potencial. Quédate bien conmigo. No, ¿Quieres que hable Arturo, conmigo? no, Arturo. Es una apuesta al Es futuro. una me exacto, parece. una apuesta. Tiene que sí. corregir, Sí, por eso sí, digo. sí, ahí va, y niño. Chiqui creo que él tiene, Coincido con Pacho en esta. Y bueno, tiene listo, el me equivoqué. potencial No para... están dentro de los 3 o 4 Es buen jugador, pero no sé si va a refuerzos. funcionar en Cerro. Mira que Cerro tiene presión, es un club grande. Es una No sé si contratación. va... Yo pienso, ya, salta puede esta inversión, funcionar. levanta tribuna, va a Yo, festejar el yo público. creo que puede funcionar, pero Ok. reitero, no es marcar los puntos negativos, no. Pasa que Cerro es muy exigente y la Eso. tribuna de Cerro, el Sí. público de Cerro es muy exigente. Hay mucha presión. Es allí. más, Sí. la No versión es- de Iván Casal en Santaní me rompía los ojos y no el de Zorro. con todo- Ahí tenemos un ejemplo. La versión de Anduvo bien, Santaní, muy muy bien, bien, Carlos, ojo. muy Esa bien. versión Está de ahora él- en Casal, está de vacaciones en General Aquino, Ah. su ciudad natal. General Aquino, San Pedro. San Pedro, sí. No puedo, estoy en un Vacaciones tratamiento Casal. médico más tarde, Daniel Campos. Imagínate si Casal Porque voy a decir Daniel el Campos próximo de año Totel. juega en Cerro Porteño después. ¿Quién? Y Casal, el próximo año imagínate si juega en Cerro Porteño. ¿Y Y a por esta qué no altura va? te van a decir, ¿sabes qué? Está vacaciones en Cancún. Bueno, ¿viste? Vos estás Cambian. menospreciando solo. No, te digo nomás. Está Todos los bien. jugadores de Pasa Cerro, que Olimpia van todos. Para la evolución del jugador depende mucho del técnico. Y pongo un ejemplo reciente Sí, en sí. Cerro. Enzo Jiménez. Enzo Jiménez cuando llegaba de General Díaz Cerro, uno quizás tenía las mismas dudas de si va a funcionar o no en un equipo grande. Al comienzo le costó la adaptación, después Chiqui lo pulió, fue figura en la apertura del año pasado y después fue entre vaivenes, a veces bien, Sí, a sí, veces sí. mal, pero ya es un jugador hecho, por así decirlo, Y- para Cerro Porteño. Y ya con lo que el técnico quiere de él. Así mismo. Ya es útil al Y vos qué sistema. sabés lo que Chiqui le va a decir a Iván Casal. Y yo creo que para el funcionamiento No, le va a vos no venir sos muy Chiqui, bien. vos no sos Chiqui Arce. No, ¿Pero pero qué le va a decir? ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo va a hacerlo? A Cerro le falta volante por derecha, ¿verdad? Y Carrizo pues se fue y alternaba y está. No, yo creo que Y más va después para la lo que izquierda, ustedes Ale quieren- Silva sale al Olimpia. ¿Eh? Ale Silva. No, sale pues al no, Olimpia. va a ir a Peñarol. Ah. Va a No, Peñarol. yo. Hoy pregunté. tiene a Alan Benítez como titular en ese puesto. Pues Y necesita tiene como otro. segunda opción a Enzo Jiménez. No, espera un ratito. No, es Fernando Romero.
No es Iván Casal Fernando Romero. Fernando Romero pasó desapercibido. Y que lastimosamente no funcionó, era otra apuesta, pero no. No, ¿apuesta de quién? Y de Chiqui, porque lo llevó Y como bueno, opción pero- de... pero- no pasó nada. En Guaireña era imparable. En Guaireña. En Guaireña y era caminó imparable. el cerro. No caminó. La presión es muy lastimosamente, grande. Tenía mucha por el sistema de juego tenía un solo punta, Chiqui y Boselli. No, pero a Para Romero lo lo que hizo le daba. jugar más por fuera. De hecho, las veces que entró de volante Y por derecha. ahí lo tenía enfrente a Morales. Voy a hacer hoy una encuesta popular y Casal va a Cerro y el 80% te dice el hincha cerrita me gusta. Sí. El tradicional, el que le enseñó el abuelo, el papá y el hijo. Pero- Cerro se caracteriza por un juego. Pero te puedo agregar algo, Arturo. Sí. Te van a decir, sí me gusta, pero van a agregar. Pero, ¿Y cómo sabes vos? abrí el teléfono. Cuando Cecilio Domínguez se fue a Cerro, la locura en Cerro. Cecilio Domínguez en Cerro. La locura fue. La locura. Como Alberto Acuara, ¿por qué fue locura en Cerro? Porque le transmitieron. ¿Por qué Roberto Sino fue locura en Cerro? De Sol, porque le transmitieron. Porque eso fue de los mayores a los más jóvenes. Y eso Cerro va a mantener. La alegría del fútbol es Cerro. Se caracterizó toda la vida por eso. Toda la vida por eso. ¿Por qué le quieren a Churín? Con la calidad que tenía Churín. Bajaba, peleaba, hacía goles. Y después llegó un momento dado que no hacía. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Que tuvo un Igual bajón. lo mimaban. Igual le mimaban. Vamos a ver el teléfono si quieren casarlo. No, ¿por qué vamos a ver? ¿Qué tiene que ver público acá finalmente? Te va a parecer un hincha de Olimpia. Sí, si no, vos dijiste, porque a Olimpia le va. Vamos a gritar WhatsApp, entonces WhatsApp, WhatsApp, es más... Y si no es de Cerro, ¿cómo sabemos? No, yo creo que Yo el Cerro tengo va a aparecer. lleno de mensajes que me envían del interior otra vez. 82-66-66-11, eso es bueno. 82-66-66-11. Ayer el reporte ganó Interior. Ganó Interior ayer el reporte. En Guaireña era Alexis Sánchez. ¿Qué es lo que es en Guaireña? ¿Qué es Alexis Sánchez? En Guaireña dice por Romero, Fernando era, Romero. jugaba como Alexis Sánchez. Y en Cerro lastimosamente no le fue bien. Alexis Sánchez, que el No, como Alexis el chileno. chileno. No, nada que ver. Pues está Alexis exagerando, Sánchez, está haciendo Sánchez una- forma tiene las mismas condiciones. Entiendo la metáfora, no hace falta. Una metáfora, comparación. perdón. Voy Oye, diciendo. claro, hay situaciones donde se puede salir y otras no. Es a Y futuro. es después mirando una están proyección también, a ver, no Pero digo, Arturo citaba 4 casos que claro. lastimosamente por Cerro no funcionaron. Freddy Vera, Alexis Rojas, Claro. Marabel, Ay, por eso no. Ronald Rojas. No, yo no estoy diciendo por eso. Hay que ser todo pesimista. A no, veces mi sí, vida es un a veces pesimismo. no. ¿Sabes qué? Como hay otro Firmado caso que con sí, un el de documento Cecilio, que por va a ejemplo, llegar. el de Cecilio El de Sousa, se Enzo fue con Jiménez. ustedes, amigo. Víctor Villalba pesimista, vos pesimista, vos pesimista. No. De A ver, pasar a Cerro. No son todos pesimistas, porque fulano no va a funcionar o no va a funcionar. no, ¿Cómo vas a saber? Eso no se sabe. Eso. no se sabe. Es que Ahí tenés que quiero saber, hacer si vos sos ahí club quiero que hacer vas un a hincapié. comprar, tenés que saber. Ahí quiero hacer un Tiene que hincapié. funcionar. Claro, Al menos en Cerro pero dale Olimpia. la oportunidad. O sea, Que me van a reviente nomás, crucificar. me la banco, dice. ¿Quién? Y él, ¿A quién le estoy reventando yo? Carlos Torreani. Pero, ¿De quién o qué? Que me reviente Denny, dice, el que era Alexis Sánchez en Guaireña era Fernando Romero. Dice que vos le revienten sí, nomás. pero Denis quiere jugaste 4 contestarte. mundiales, de Torreani. ¿Qué? Ahí en Temetaré jugó fútbol 5. Onda tranqui ya porque la otra semana va a ser Navidad y no espera, quiero- a lo que voy nomás es también, están, no digo que sea el caso de Casal, no digo, aclaro de entrada, pero están los jugadores también que en sus clubes, en clubes de mitad de tabla o mitad de tabla para abajo, la rompieron. Y van a clubes más grandes. Casal va a ir a Por Cerro. eso lo que está Y diciendo. pasa como que se equipara el nivel en clubes más grandes, hay más nivel, y pasa como desapercibido, y tenemos Hay más muchísimos presión. ejemplos. Hay más presión. Hay más ejemplos. Ojalá, y digo, no sea el caso, y no es Te el voy a poner caso un ejemplo. de- Willy Mendieta vino. Acá no, la vida me enseñó a no manosear nombres. La vida me enseñó fácil manosear. Aerómico de manoseo. Willy Mendieta vino de Juárez. de México. un partido bien. Sí. Ahora lo quiere Libertad. Mm. Y no le mide por su retorno, le mide por lo que es ganero. No le mide por su vuelta. Porque en Olimpia hizo un buen partido, yo me acuerdo. Justo ante Libertad, Sí, coincidiendo. ante Libertad. Pero no le va a medir por eso. No le va a medir por eso. No le va a medir, vos no le va a medir por eso. Porque el fútbol no le va a medir por algo garnero, le quiere. Me dirá se habrá equivocado con mucho, pero lo conoce. Pero ahí Sí. lo mismo, voy a lo mismo. Pero- Si no funciona, No, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir, ¿cómo no, llevó a un Y jugador bueno, que hace? pero hay una diferencia. Pero ¿por qué voy a primero pensar mal? Me enseñó Alvarito Ayala y después voy a pensar. Me decía Alvarito, no hable el paraguayo, primero piensa mal luego y después piensa.
Y eso yo le agradezco a Álvaro Ayala. Primero pensamos mal y después pensamos. Todo el mundo tiene derecho a la oportunidad. Sí, claro. Todos tienen. Pensemos en positivo y después, mira, se duerme. Es que Pero no pueden andar pasa por las la dos vida cosas. pensando Claro, siempre bien. En el fútbol pasan las dos cosas. No, porque se puede juzgar a un jugador antes que vaya. Si viene desde el ojo de Chiqui, yo le doy la... Porque no se puede. o sea, por algo juzgar. Chiqui pide No sé, por ese ¿por jugador. qué vos pensó Sí, Tata sí, Martino? sí, A vos no era más no, fácil no, decirte, no. ven y andate nomás. No, y en el caso, y te puede funcionar o no, pero si Chiqui Claro, sabe, pasan las dos te cosas pido, en el fútbol, a veces sí, algunas a veces veces te va a salir y en no, otras por no, supuesto. pero si Es que Chiqui los está jugadores, pidiendo, es tanto por de algo. Cerro, Olimpia, tiene que jugar siempre bien. No, puede existe, ir de no existe, vacaciones. no existe. Tiene que, si no, Mira, el Kun Agüero, que ahora el lágrime hoy se fue del fútbol por tema de salud, que después dice que puede ser COVID. Un efecto secundario. Acá está Marca, dicho sea de paso, es un jugador extraordinario. Dice que puede ser COVID. Sí, eso en base a lo que ya su doctor habló. Pero Porque pero él tuvo un tema... en el jueguito que en la Kun cancha. Agüero excepcional. Sí, Y tiene el no, récord. como jugador sí. Kun Agüero tiene el récord. Pero los últimos 2 años andaba mal en el jueguito, ¿cómo se llama? Streaming, algo anuncia así. más. Andaba en la Anuncia- joda. ¿Quién? Y el Kun Agüero. Hace 2 años andaba en la jugada con el jueguito ahí todo el tiempo. Perdón, el cardiólogo, ¿por qué a mí me sale esta acá? ¿Aceptar? aceptar. El cardiólogo Agüero revela que sus problemas. El cardiólogo de Agüero revela que sus problemas de corazón podrían haber sido causados por un virus. Así se ha expresado el doctor Roberto Preido, que ha tratado al argentino del 2004. El cardiólogo de Agüero, dice la revista Marca, revela que sus problemas de corazón podrían haber sido causados por un virus. La retirada de Sergio Agüero de los terrenos 30 años causa unos problemas cardíacos a causa de un revuelo en el mundo del fútbol. Ha explicado, pero afirma que el Kun podrá llevar una vida normal a pesar de quedarse con una pequeña cicatriz cerca de su corazón luego de una pequeña intervención cardíaca. Creemos que va a funcionar bien, y dice. Pero puede ser este tema de... El cardiólogo además descartó varios rumores que apuntaban al coronavirus o a la propia vacuna. Lo más probable es que la pequeña cicatriz encontrada es producida por un virus que ha sufrido en algún momento de su vida, no ahora. No es esto así. No tiene nada que ver y que nunca ha detectado, pero nada tiene que ver con el coronavirus ni con la propia vacuna. Es decir, ya tiene una mesa. Esto tiene que ver con Kun Agüero. ¿Por qué le superó Kun Agüero a Maradona, Víctor Villalba? ¿En qué? ¿Qué? ¿En qué le superó? No. Deja eso, te iba a reventar. La única Acá relación tu de Kun teléfono Agüero con Maradona acá es la hija. algo La así. relación familiar, pero relación no familiar. pensé nada más. Tu suegro, Sí, claro. Yo soy periodista de fútbol, yo me entero más de lo futbolístico de lo que de lo privado. ¿Quién fue su técnico en Independiente? Que lo puso en primera. El que ve, niño todavía niño, no, No llega a ver. Kun Agüero, Independiente. Espera, ¿en qué? Por eso a veces vos tenés que saber de estas figuras celebridades, que después vamos a entrar a discutir si cómo termina, cómo no termina. El Kun Agüero marcó una historia extraordinaria, para que usted, y mira que, nada más mirándolo, porque no. El Kun Agüero debutó en Primera División cuando tenía 15 años y 35 días. El Kun Agüero debuta en Primera División cuando tenía 15 años y 35 días. Fue en el 2003, en Independiente. En el 2004, Kun Agüero juega en Paraguay la sub-16 y hace 3 goles. Estaba leyendo su historia, todo su paso, su crecimiento. En Encarnación. En jugó Encarnación, aquel sí, torneo. señor. Ahí nosotros fuimos a cubrir. Nosotros tuvimos en Encarnación. Cuando se jugó el torneo en Villa Alegre. ¿viste? En el estadio Villa Alegre. O Sí. Villa Alegre. Villa Alegre. Villa Alegre. Villa Alegre. Ahí estuvimos transmitiendo partidos de Kun Agüero. Fue en el 4. 2004. Todo lo que creó el chico, hasta su resistencia a jugar en la selección, porque finalmente era resistido. Eso no le daba derecho, su antecedente, a ganarse un puesto en la selección. Y no jugaba suplente.
Kun Agüero fue suplente. Estrella, ¿qué? Independiente, Atlético Madrid. más tiempo en el Manchester City, Sí. Héroe. y ahora Barcelona, héroe. Y vos decís cómo es jugador de fútbol. Y bueno, así es. Y después en el Barcelona. Hay pocos casos en el fútbol inglés, en la Premier, en donde le hagan una estatua a un argentino, Y bueno. con todo lo que eso representa. ¿Qué dijiste? Y sin embargo, dice Denis Caniza, se dedicó a otra cosa después. Porque ya no tuvo la connotación que tenía antes. A lo mejor por su vida privada, no sabemos. Esto tiene que ver con los pasos de los jugadores, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es que le gana a Maradona en el tiempo del debut en primera. Debutó ok. Kun cuando tenía 15 años y 35 días. Su técnico Oscar Ruggeri en Independiente. Y aquí jugó, como dice Víctor, ¿se acuerda? Bueno, ¿qué edad tenía en el 2004? Y en el 2004 yo tenía 11 años, pero yo estuve en ese ¿Estuviste torneo, ahí? por eso me acuerdo de él. ¿Y qué hacía en la vos? Encarnación. ¿Qué es lo que hiciste? No, y ahora? nosotros estábamos ¿Qué es lo que trabajando con mi hiciste ahora? hermano. Trabajando a los 11 años. A los 11 años, ya. Trabajo infantil es prohibido para Tiene un hoy. parecido, el Kun 10 Agüero tiene un años. parecido de juego a Romario. Define bien, es chiquitito como él, Pero más explosivo. el Kun, Sí. o Romario. No, el A Kun. mí se me hace igualito. No, más rápido Kun. Más rápido. Con Romario Más era. potente. En la Más definición potente entonces y son de- iguales. Romario era más. En la definición. ¿Cuánto sabe usted de fútbol? ¿En qué le exquisito. lastima a Uruguay Romario? ¿En qué le lastima? ¿Qué se hizo en rememoración? ¿Y qué pasó? ¿Y en qué Copa América? ¿Vos? Romario, no. ¿vos? No. 80 y- Paso. No vayan a pasar. No, y rápido para saber ya que Vos perdés. Demasiado perdés tiempo, hablando de perder tiempo. ¿Qué es lo que pierde tiempo? Paso, y ya contaba vos qué es lo que pasó. O si no se alarga. Si no se ¿verdad? alarga, pues, No sabemos nunca el final. a Entonces, veces. rápido, paso, entonces ya contaba. Pues si no, paso. Ansioso, Un minuto, ansioso. paso. Yo- 2 minutos. Yo me paso. como la uña, pero este es más. Termina el solo programa. que- No puedo dar gusto. ¿no? 1989. 1989. ¿Qué ocurrió en América? Paso. Copa América. ¿Qué ocurrió con Brasil y cómo se llega? Pancho. No, señor, no sé. 89 tenía. Hay unión de Blas Ojeda con Julio Ullón. Después hablamos, hay unión ahora Blas Ojeda con un... llamarle a Ullón, Julio Ullón. Se Hay dio unión. esa unión porque la otra no. Entonces la otra se disolvió. Se disolvió. Ah, Se disolvió. Recalde va solo entonces. ¿Sabes lo que está equivocado? Fue 1-0, no fue 2-0. Nacional, bienvenido. Pablo Repeto, ¿a dónde va? ¿A Nacional de Uruguay? Estaba sonando para Nacional de Uruguay. Bienvenido Pablo Repeto al decano de fútbol uruguayo nacional, el flamante entrenador de Encuentra. Él no era el técnico de Olimpia. Sí, 2017 fue el técnico de Olimpia. Pablo Repeto en Nacional, es Olimpia, Mauricio Larriera en Peñarol, en Sol. Ex-Sol, exactamente. La Riera dirigió Sol de América aquí. ¿Y dónde está? En Peñarol, sí. Asistente de Peluso en su momento, en Olimpia. ¿Continúa o no continúa? ¿Técnico eso cómo se llama? Técnico de Sol, Pumpido. ¿Y continúa? Hasta Víctor. Hasta ahora no afirmaron vos sos públicamente. periodista, vos. Y si vos decís con un tono de duda, creo que... porque hay duda. 50 y Muchísimas 50. gracias, Base. Gracias, Rodrigo. Gracias, Base, por el presente. Muchísimas gracias. Gracias, Base. Dice Gustavo Saba. Julio, ¿cómo te va, Julio? Sí, muy buenas tardes, Arturo. Un saludo a vos y a toda la audiencia de la radio. Bueno, la unión con Blas Ojeda, contanos cómo se dio, Julio. Bueno, y estamos conversando, todavía no está totalmente cerrado eso, Arturo. Hoy vamos a seguir hablando a la tarde, vamos a tener una reunión. Tenemos muchos puntos en coincidencia en lo que buscamos para Cerro. Buscamos el cambio, buscamos la renovación dentro de la dirigencia. Y bueno, tenemos muchos puntos coincidentes y pocos puntos, pocas diferencias que estamos viendo
y bueno, si Dios quiere, esta tarde se podría estar concretando esta alianza. Alianza Blas Ojeda, Julio John Blas Ojeda. ¿Y quién es el presidente ahí? Bueno, y esta tarde estaríamos definiendo todo, Arturo. ¿A qué hora? Y a las 17 horas. Bueno, nosotros tenemos el extra por NPI y Monumental. Si te llamamos para hacer una nota más actualizada, te podemos llamar a las 18, ya se va a saber. Sí, o si no, se pueden ir a la inauguración del puesto de comando a las 20 horas sobre Quinta frente al club, en donde si ya tenemos la alianza, vamos a estar juntos en la inauguración del puesto de comando. Bueno, del puesto de comando, pero si te llamamos 18:30, la reunión arranca a las 5 de la tarde, ¿ya se tendrá una idea? Sí, ya se tendrá una idea. ¿Quién es? Para hoy vos sos el presidente, candidato a presidente, o es Blas, ahora en la charla. Y a las 18:30 te respondo. Te llamamos, Julio, a las 18:30, ¿sí? Dale, gracias, muy amable. Julio John Blas Ojeda. A las 18:30. Julio. Oirá la leca. Ya me importa un pito de si contigo, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumática, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señambrucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Por tiempo limitado, comunícate al 0982 186 386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. ¿Cómo te va, Quique? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estamos? Saludos a la mesa de la audiencia. ¿Qué tal, Quique Landeira? ¿Cómo andás? Bien. ¿Cómo manejas vos como director deportivo? John Walter estaba escribiendo en su Twitter que intima $1 millón a Ale Silva a Olimpia al pago. Y realmente no lo tomé bien, porque nosotros, o sea, el presidente mismo, con cada jugador está explicando la situación, dándole posibles soluciones, y bueno, 3 días después él intima, por lo visto no estaba conforme, y realmente no lo tomamos bien, porque nosotros estábamos tratando de solucionar esto, y desde que asumió el presidente hace 2 meses le está cumpliendo con todo lo que ha prometido, y yo creo que ahí han señales positivas para que ellos puedan seguir con nosotros, ¿no? Pero habría que preguntarle a él por qué hizo esto. Pero lo hizo, quiere decir que ya no contempla su presencia en pretemporada ni para el próximo año Ale Silva en Olimpia. Y eso se tendría que presentar. Bueno, y si él decidió eso, por eso te digo, es algo que tendrían que preguntarle a él. Entonces hizo mucho esfuerzo para traerlo. Todos estamos sabiendo que estamos pasando con un problema económico, pero también se está haciendo un gran esfuerzo para tratar de solucionar todos los problemas que estamos teniendo. Quique, con el debido respeto a tu cargo y lo que está pasando en situación tan delicada en Olimpia, debemos hacer la pregunta. Alfredo Aguilar, ¿vos lo considerás para el próximo año o crees que no sigue va a Libertad? Escuché mucho eso, no solo de Alfredo, de otros jugadores. Todos los jugadores que están en Olimpia con contrato, nosotros lo vamos a defender. Eso es bien claro. Si realmente ellos quieren hablar directamente con el jugador, creo que es el camino equivocado. Si tienen interés, tienen que dar la llamada al club y hacer un ofrecimiento. Mientras no creo que ese sea el camino, pero ellos tienen contrato con el club y tienen que cumplir con el club su contrato. No, está bien, nosotros tenemos como información, yo no digo que vayan a hablar con Aguilar directamente, hablo que el apunte de pero si tanto suena es por algo. Y está Richard Ortiz también en la agenda de, por decir, de... Y bueno, es la misma situación. Cada jugador que tiene contrato con el club se tiene que respetar, al club Olimpia se lo tiene que respetar, así de sencillo. Yo no digo, por supuesto que es probable que después
porque se dio a conocer esto, son 4 en el interés de Garnero, Roque, Alfredo Aguilar, Richard Ortiz y Quique, el caso de Mendieta, él queda libre. No, pero no lo digo por libertad, lo digo por cualquier club. Jugadores que tienen contrato tienen que hablar, es lo lógico, me parece que es algo totalmente lógico. No pueden estar hablando con los que si ellos tienen todavía contrato de 1 año. ¿Y vos sabés que hablaron con ellos? No sé, no me consta. No, por eso te digo, vos estás diciendo que hablen con el club, y si no hablaron con Alfredo... No, y bueno, pero no sé, está bien, y él sabe que ellos saben que se tienen que presentar. Ajá. ¿Y cómo ve el tema económico en esto del plantear futuro con esta situación tan sensible? No, y nosotros, esto es algo que nosotros venimos trabajando, no ahora, venimos trabajando ya hace 1 mes y medio con el presidente, y estamos teniendo en cuenta el aspecto futbolístico, económico. No es un trabajo sencillo, y imagínate que todo dentro de esos trabajos también escuchando la opinión del técnico, la sugerencia, todo dentro de ese marco. Nosotros hemos logrado 2 campeonatos que tú también no tenías. Imagínate si lo que nosotros solemos decir, si nosotros mejoramos las cosas, encaminamos qué paso podríamos dar, incluso ya con chicos ya renovando el equipo, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha confianza que estamos por el camino correcto, porque creemos mucho que es el equilibrio el que nos va a dar la oportunidad de salir de esto. Ahora, Quique, el caso de Ale Silva, que intimó, y vos tenés conocimiento de eso, lo acabas de decir, ¿cómo es el tema? ¿Te intima por 1 millón pago? ¿Y cómo es? No figura más la lista, ¿no? Y nosotros, no, él sigue siendo del club. Nosotros solamente hay gente encargada que solamente se va a comunicar a él para tratar de solucionar este tema, porque esta es una intimación, no hay nada todavía, pero realmente es algo que no nos gustó mucho, pero bueno, cada uno, él tiene sus razones, él también, a veces uno entiende porque viene de muchos años solamente que no se le ha cumplido, y bueno, tomó otra determinación, pero creo que no era el momento, porque se venía tratando de negociar para solucionar esta clase de inconvenientes. La intimación vino a la oficina de Olimpia. ¿En qué término? ¿Qué dicen? ¿En cuánto tiempo tiene que pagar? Y la verdad, yo sé que recibimos, esa parte maneja asesoría jurídica. ¿Y con quién tenemos que hablar ahí nosotros, Quique? Y con Rafa. ¿Rafa? De parte jurídica. ¿Rafael? Rafa, el asesor jurídico. Benítez. Rafael Benítez. Rafael Benítez, vamos a tratar de hablar con Rafael Benítez la nota. Los nuevos en Olimpia, los que ya se reintegran, ¿quién puede confirmarnos, Quique? ¿Cómo? No te escuché, los que se reintegran al Olimpia, ¿quiénes son? No, y nosotros tenemos también, por eso te digo, mañana Julio regresa al país para el tema de la despedida de Nelson, creo, y nosotros vamos a definir la lista con él, porque te digo, nosotros hay varios aspectos que tenemos que ver el aspecto futbolístico, económico, y también el pensamiento del juego. No estamos en una situación fácil, pero sabemos que vamos a salir de esta. También está dentro de la política del club darle más minutos a los chicos que ya están pidiendo cancha, todos los que han participado en estos últimos semestres y también el año pasado han respondido, y hay confianza en ellos, pero también sabemos que no podemos lograrlo todos juntos. Tenemos que tener una base para que pueda ayudarle a ellos, y los chicos también con su frescura ayudarle a la gente de experiencia. ¿Tu reunión con el Pío Pablo Rosso? Sí, estuvimos en una reunión, le mostramos la villa, realmente se quedó sorprendido por las instalaciones, porque realmente tenemos instalaciones de primera, y tiene que ser de orgullo, no solamente para Olimpia, sino para el fútbol paraguayo tener ese tipo de instalaciones. Chao, Quique, gracias por tu tiempo, muy amable. Hasta luego. Adiós, Quique Landaya.
Viví la Navidad con Tupí hasta el viernes 24. Disfruta de los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Acércate con tu familia en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas y este domingo de 10 a 17 horas. Y atención Concepción y Pedro Juan Caballero, porque esta semana tus compras online tienen envío 100% gratis. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la APP Dimo ahora puedes administrar tus cuentas de las cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo de la Play Store accediendo a dimo.com.py y accederá a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresa a unisal.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla. Su estilo motor fuerte de bajo consumo hacen que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano, disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene. Además, te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunícate a través de las redes sociales como AsismedPY o al 288-7000. Asismed, toda la vida. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame por mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta, en las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza Inigeo. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero gana un Volkswagen Gol, 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo, mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Interesado por el ciclo de Acosta, niño. Hay una serie de equipos, más de 5. Voy a arrancar con el club local, Cerro Porteño. El único interesado a nivel local. Bolívar de La Paz, que ya se conocía. Nacional de Uruguay. Ofertas de Qatar y 2 equipos mexicanos. Pero está Cerro. ¿Y él no jugó en México? Jugó en México. Sí. Jugó en Atlante. Atlante y Querétaro. Querétaro y Atlante. 2 equipos en el fútbol mexicano. Bueno. Muy bien. Se fue Lucas Barrios de Defensa y Justicia. Hace mucho y que... tenés que darle a la visión, con Gerardo con Rodrigo. Ni acá Lucas Barrios jugar. Sí, está en su deseo. La última vez que hablamos con él decía que quiere jugar en el fútbol paraguayo. ¿Y dónde vos lo recomendarías acá, a un equipo? Y a Cerro le faltan 9. A Olimpia le faltan 9. No puede contratar. Arce lo conoce a Lucas Barrios porque ya lo tuvo en la selección. Ahí tenés Santiago Vera, que vos decís que Alianza Lima lo quiere. Santiago Vera, Pancho. Sí. Santiago Vera en línea. Santiago, ¿cómo te va? Te saluda Francisco. Aquí estamos en la mesa de fútbol a lo grande. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Santiago, desde Perú nos llegaba la información de que Alianza Lima estaba interesado en contar con tu presencia para la temporada 2022. Sí, también me llegó, así que no hablé nada con mi representante todavía. Justo hoy terminó el préstamo acá, yo me estoy de vacaciones justo hoy. No hablé nada con mi representante, ni con Olimpia tampoco, así que no sé nada todavía, no sé si es verdad o mentira, no sabría decirte. Si te estaría diciendo que sí, te estaría mintiendo porque no sé cómo fue eso. Uh-huh. Vos tenés que presentarte en la pretemporada para Olimpia. Y en teoría si yo tengo contrato con el club, me tendría que presentar, pero no creo que me presente. Tengo hablado con mi representante que estamos arreglando, creo que otra cosa para ver. Todavía no hablé con Olimpia tampoco, en Olimpia nadie me llamó, así que vamos a ver qué pasa ahora. O sea, estás buscando
otro rumbo, otro destino, no venir a Olimpia por más de que siga siendo jugador de Olimpia? Yo tengo el contrato con Olimpia hasta 2023. Mi representante me dijo que íbamos a tratar de salir de Olimpia. Estoy tranquilo ahora, quiero disfrutar de las vacaciones. Así que por ahora no hablé con Olimpia ni con mi representante, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, Santiago, una última, y de Argentina, porque vemos tu nombre sonando para Racing, algo de San Lorenzo, de Vélez, por lo menos en la prensa se informa de eso. ¿Algo concreto que te haya llegado? Sí, también acá por ahí en Argentina se habla mucho, obviamente todos nos enteramos de todo. Es como te dije recién, no hablé con mi representante, no sé nada todavía, justo hoy salí de vacaciones. Seguramente los próximos días me voy a juntar con él me va a contar todo, me va a mantener al tanto. Así que, nada, yo no sé nada, por ahí sí vi los rumores que se dicen acá de los clubes de Argentina, pero todavía no hablé con él y él me va a decir todo. Santiago, muchas gracias. Gracias, grande. Santiago Vera, jugador de Temperley, en este caso a préstamo. Almirante Brown, a préstamo de Olimpia, hablando sobre su futuro. Va a buscar otra salida, dice, por el momento, hablando con su representante, la idea no es volver inmediatamente a Olimpia, aunque su pase corresponde al club franjeado. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Farmacias Catedral, llega hasta vos. Te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes como Colegio Iberoamericano, ingresa a ibero.edu.py. Ya conociste a los nuevos amiguitos de la Navidad en el Shopping Mariscal. ¿Qué esperas? Date un paseo y conocelos. Y no te olvides que por tus compras desde 100.000 guaraníes puedes ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetro. Y mañana se sortean 2 iPhone 13 con sus relojes Apple Watch S7. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía. Los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visitanos en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. GR Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, vuelve a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shelby Power Nafta, Shelby Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción, permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata. Lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, nueva fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya. Aplícalo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Represente, distribuye Globo S.A. Alfredo Aguilar, Roque ya está, Richard Rutí y Mendieta, Libertad. Yo no sé cómo va a parar Olimpia el tema. Nosotros damos la información, no estamos diciendo que Libertad le llamó a Aguilar y que Libertad le llamó a... Lo de Roque se sabe por lo de Horacio Cartes. Pero llámale para Willy Mendieta si puede hablar. ¿Se tatuó? ¿Está? Ese, en la pierna. Ese tatuó Alfredo Aguilar. Roque Santa Cruz. La cara de Roque. Ayer levantó, bueno, Mediati ya levantó John Walter. Sí, llegué tarde. John Walter viera. John Walter. No vaya a llegar tarde a la cita. ¿Y qué? Agarré mi teléfono después de 5 minutos, Arturo. Y tuve que decirle, ya tuiteé. Porque pasa que si agarro todo el tiempo, después me dicen así... ¿A qué está pensando? ¿Con quién lo que está mensajeando? Es a las 12 de la noche. ¿A qué hora era? Y 23:52 por ahí era. Las 12 menos 10. ¿Y yo qué te respondí?
Te ganaron de antemano. John Walter tuiteó primero. A la medianoche yo le respondí a él. Cuando él me quiso decir buenas noches, yo ya estaba... Me desperté yo para... seguía laburando a las 12. ¿Y qué te dijeron, Pancho, al recibir mensaje a las 12? Luis. ¿Qué te dijeron al recibir mensaje a las 12 de la noche? ¿Quién lo que te escribe a esta hora? Que no haya cebola. ¿Sabe cómo hace Radio Control y todo? En el caso de que eras la titular nomás nosotros, pero como no sabes... Yo soy la titular, a no ser que mi marido tiene otra, ¿verdad? Yo soy la titular. Así me dice él, y me dio este número. Pero yo te digo la titular de la línea, señora, no la titular de tu matrimonio. O otro. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Saos y materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784, 0992-207-822. Arrancamos el mejor programa del mediodía, con Arturo, Armando y los mejores panelistas, cargado de informaciones y muy buenas entrevistas. Niños Sosa, Pancho, el Pitor y Denis, el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, una mano para adelante que ya llega el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavo, el más grande. Tenemos a los mejores panelistas del país, todo el Paraguay lo sabe y sabe que es así. Niños Sosa, Pancho López y Villalba en la lista. No nos olvidemos de Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, una mano para adelante que ya llega el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavo, el más grande. Este equipo sí clasifica al mundial, con el comandante por Radio Monumental. Este equipo sí clasifica al mundial, con el comandante por Radio Monumental. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, una mano para adelante que ya llega el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavo, el más grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Gracias, Jonathan. ¿Es tu WhatsApp ahí, cómo es? Sí, están comentando... 8266-6611, 09-8266-6611. Voy a leer así mismo lo que lee lo que dice, quiera, que venga cualquiera pero que sienta la camiseta. No se olviden de Mateus, por favor. Iván Casales para Cerro, dice otro mensaje. Otro dice, es un Enzo Jiménez más sin culminar la jugada. Cerro necesita extremos inteligentes, no solo velocidad. Buenas tardes, saludos desde Encarnación. Claro que va a funcionar, depende de él crecer. Me gusta Casal, medio parecido a Mateus. Me gustaría Ferfer en vez de Pachi, dice otro comentario de un hincha cerrista. Hola, buen día, comandante. Por favor, hay jugadores para equipos grandes, así nomás es. ¿Qué tal fútbol a lo grande? Excelente opción la de Casal, pero se lo tiene que arropar bien. Soy Pedro de la Paloma del Espíritu Santo. Después dice, Insaurralde tenía el carácter de Mateus y Casal y fue muy querido en Cerro. Cristian Insaurralde. ¿Qué fue América de México? Sí, después fue América de México. Niño, quiero saber tu opinión, dice Aníbal Ruiz Díaz, desde Encarnación. Hola, soy Jorge Ortiz, te escucho todos los días. En la oficina de... Ahí ya quiere meter algún... Entonces yo le voy a decir, hola, niño, Chiqui te habla. ¿Qué te parece si pensamos en casar? No va a ser así la vida, ni a mí, ni a vos, ni a nadie. Él puede decir promesa al jugador que yo casar. Yo no digo que sea un crack. Yo dije que al público de Cerro le gusta esta clase de jugadores. Sí, hasta aquí una recepción del 60-70%. Y ustedes son demasiado mitad. Y el abuelo, el nieto se acuerda del abuelo y dice cómo era. Eso es porque el fútbol tiene eso. Casal, con lo que vuelve a camiseta de Cerro a Casal ahí en la tribuna, entrando a la cancha y haciendo una gambeta hundible. Se demuestra toda emoción. Que tiene que rendir, tiene que rendir. Que tiene que madurar, tiene que madurar. Que mucho va a depender de Chiqui Arce, va a depender de Chiqui Arce. De su compañero, Que no se apure.
Porque va a jugar con 30.000 personas en el estadio 35. Sí. No, Sí, es otra presión. Es otra presión, pero yo aparte damos la información, nada más. Si le contrata, si no. Pero Iván Casal podría ser jugador de Cerro. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta Itaú tenés 20% de descuento y 10% en audio hasta el 31 de diciembre. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, jugá de local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Faracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demalizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después. Sí, chao, resaca. En Electroban tenemos el calor bajo control aire acondicionado Haustec 12.000 BTU en cuotas de solo 280.000 guaraníes con 3 años de garantía y soporte de pared de regalo. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama un día en WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglos de cuellas de plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavic ungüento, alivia y mejora un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punto para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Este domingo por tan solo 10.000 guaraníes, más de 1.000 millones en premios. Salen o salen un departamento amoblado más un auto 0 kilómetros. Salen o salen 250 millones a 15 aciertos. Sale o sale una Toyota Fortuner 0 kilómetros. Pedís en por Emoy. Saludos a toda la gente de la Oficina de Recursos Humanos de Pechugón. Saludos a Jorge Ortiz, atentos desde Recursos Humanos de Pechugón, escuchando fútbol a lo grande de todas las siestas. Ahí en Pechugón, a Jorge, a todos los muchachos en Pechugón. ¡Qué bueno! Venía a conocer el nuevo centro de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos una mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar es tu mejor opción para tu 0 kilómetro. La cooperativa te ofrece crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Ahora se eliminaron, se eliminó, me eliminó no sé quién. ¡Qué hija de puta! Espera, yo no sé el término de las mujeres, pero no es correcto. No, porque la mujer tiene que ser delicada, fina. Esa que le dice, Iván, no hay cosa ni que yo... Hola gente, disculpe que le mando un audio. Mañana hay ya partido y los uniformes... ¿Cómo se cancela? Y tira hacia ¿A cómo se hace? No me vayas a hacer más así, carajo. ¿Por qué? No, ¡Iván! ¿Por qué no? ¿Cómo? ¡Iván! No le escucha, Iván. ¡Iván! No te escucha. ¡La gran... Bueno, listo. Asado y fútbol Álamos, porque Cesvinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Disfruta del verano con Ciopar, encontrar la piscina ideal y financiarla con una mínima entrega hasta 20 cuotas con al toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales. Conoce más en ciopar.com.py. Ciopar, la calidad es la diferencia. Hola señores, por la culpa de ustedes mi papá toma mucho, ahora está castigado. Y me deja de tocar mi celular. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, representa y garantiza IMAC. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Experience More Chugarar. Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Para qué me pusiste corpiño? Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Librate de los olores, recargate de energía con Etidol Plus, cápsulas blandas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos 6, Etidol. ¿Cómo se dice me pegaron en inglés?
exclamaba Sheba, Shima Shaklalaba Shoba. Ellos me pegaron. ¡Gran puta! Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados, lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. En este mes de diciembre, Salud Protegida te ofrece una promo inigualable. Puedes suscribirte a tu plan preferido por tan solo 30.000 guaraníes y ya te habilitamos los servicios de cobertura inmediata. Llámanos al 319-0000. Visítanos en Perú 222, esquina Liquillán, la Salud Protegida. Señorita, yo le estoy llamando por el anuncio que ustedes están necesitando un asesor hispano bilingüe. Ok, ¿nivel de inglés? Alto. Ok, necesito hacerle una pequeña prueba en este momento, ¿está de acuerdo? Sí, cómo no. ¿Puede traducir la palabra carro? Carro. Car. Perfecto. ¿Puede traducir ahora la palabra hombres? Hombres, claro. Man. Correcto. ¿Puede ahora construir una oración con ambas palabras? Sí, claro. Car. Man. Carmen. Se me perdió la cadenita. Con el Cristo de Nazareno, Carmen, que tú me regalaste. Carmen. Se me perdió la cadena. Espera. Vos tenés que hacer TV, Gustavito. Yo creo que llegó la hora. Sí. ¿Qué? ¿De la gran lo que es? Sí. ¿Qué? De la gran puta es. Listo. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y tienes que tener vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Síguenos en redes, Control, Feel My Feel. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para venderte la solución que más te conviene, compra-venta de nuevos y usados, sede central, sucursales. En San Lorenzo, 4 Mojones y Marazno Roca Alonso, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Hola mami, ¿qué tal? Buenas noches. Che mami, no te olvides que traerme mañana el yo voy a necesitar sí o sí voy a usar inhalador. Mario, ¿cómo pico me hace eco? Sí o sí voy a usar que... ¿Qué es lo que me querés decir? Va, pico mamá, porque primero me llamaron, no puedo atender llamada ahora. No, yo te dije ayer que me tenés que traer mañana el... Es lo que te tengo que llevar. ¿Por qué pico grabás así? Mamá, en serio, Pío, no es que estoy grabando bien. Tenés que escuchar bien, Ingo. No, tenés que escuchar todo el audio. No, y que me traigas mañana el... Eso le dije a abuela, que voy a necesitar sí o sí que me puedas traer el... Mario, deja de joder. No sé, escucha nomás, nada tu terminación. Tenés que escuchar todo, pico. De pesado, un hombre llega... No entiendo nada lo que decís. No sé qué es lo que querés. Q me sale. Así que es que a Montema. Déjate de joder. No sé, yo mañana llevo lo que hay acá, lo que se secó todo... Y el jamón de bebé. Es un maule. ¡Qué bueno! Existe un lugar donde su descanso más reparador, Monsotel. Reservas al 06-73-21-011. Monsotel, su mejor estadía en Santa Rita. Buen día a todos los músicos, feliz día a todos los músicos bandidos sin vergüenza, ricoa. Es día de los músicos, pico, bandidos. Buen día a todos los músicos, feliz día a todos los músicos bandidos sin vergüenza, ricoa. Es día de los músicos, pico, bandidos. ¿Qué es esto? Felicidades, Padre Alcide. Es un programa que se está degenerando. Y en el WhatsApp van a decir si ustedes degeneraron o no, Víctor. Y ya llega el primer mensaje. ¿Cómo ha cambiado tu programa, don Arturo? No, pero se degeneró. Y eso allá está culpable sentado. ¡Qué bueno! No, para nada, Juan Alberto. Se degeneró el programa. La gente increíblemente pide que se le envíen los audios. Ya no, dice, ¿podrían pasarme el audio de tal cosa? ¿Por qué lo quieren? Para hinchar a un socio, dice uno. Poné por el aire, ¿qué número tenemos? Podrían pasarme el audio de Iván, ese es el que me pide mucho. ¿Cuál? Sí. Lo que podemos hacer es que graban ahí su teléfono. ¿Qué número tienen que llamarlo? Y por eso llaman y vamos para grabar y ponen ahí su celular y graban. ¿Y a qué hora tiene que llamar ahora? Ahora el 618-4700. 618-4700. ¿Y el WhatsApp de Luis Víctor Villalba? 0982-666611. Hola. Acá no hay nadie. Acá no sale nada. Hola. ¿Cómo van usted? Sí. Hola. Comandante. Sí. 50 años de trayectoria para esto, pero... Tenés razón. Yo 55. Bueno, listo. Tenés razón. 10 años operador con los vídeos, con todo lo que estuve. Mirá lo que tengo que hacer. Mirá lo que tengo que aguantar. Yo creo que esta es mi decadencia total ya. Hola. Comandante.
Yo no sé en dónde es más joda, si en Urbana o al mediodía. Y sí, yo creo que ya mi decadencia, ya perdí el control, güey. Tenés razón. ¡Qué hijo de mil putas! Espera, hola. Comandante, tu programa ya no se entiende qué es lo que es. Yo tampoco entiendo lo que es, no soy el único. Hola. Arturo. Cambia tu cara, Denis. Sí. Igual son mis ídolos, Arturo, y no te preocupes, hay mucha gente que te copia, por más decadencia que sea, te copian la gente, Arturo. Gracias. Denis Canice, mira dónde caí. Hola. No, probablemente. Probablemente se dice. Probablemente. No entendés. Probablemente. Probablemente. Bueno, no, vamos a dejar otro día, no. No te sale, no te sale. ¿O no te sale? Hola. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Y estaba bien hasta que te escucho. Sí, Arturo, yo soy el señor Ávila, del Club Silvio Petirosi. Para informar un poco a la gente del barrio republicano de que estamos en una situación difícil con nuestro señor presidente actual, ¿verdad? El señor Félix Torres. Sí. Porque él, por ejemplo, yo soy parte de la comisión directiva. Sí. Y estoy como secretario de la comisión directiva del club. Sí. Pero este año 2021, Arturo, ni una vez no nos pudimos reunir con el señor Félix Torres. Se van a reunir, no, decirle lo que quiere y reunirte con él. Sí, pero yo le escribo, le llamo, no me atiende, porque no sabemos, don Arturo, qué pasó. Bueno, está escuchando, te agradezco, está escuchando la radio Tanque. Reunite, Félix Torres, reunite con la comisión directiva, que esto no, que no sea algo anormal, que esta normalidad no corresponde. Una normalidad que no se... Así que Tanque, se está escuchando, reunite y convocar, charla, habla con tu comisión directiva. Hola. Señor Arturo. Sí. O Yupine del club primera vez, Meliano. Primera vez. Va, esa buscaita de gol. Bueno, listo. A la puta. ¡Tres hurras! ¡Jeje! ¡Tra! ¡Ra! Para, Gustavito, se dejen. Silvio. Hola, nos fuimos a la mierda. Hola. ¿Qué tal, Arturo? Yo no sé para qué escuchaste el programa. Una pregunta para Denis, ¿puede ser? Denis para vos, sí. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Todo bien, Denis. Denis, consultita, ¿qué jugarías como jugador en la situación de Ale Silva? ¿O demandaría al Club Olimpia por esa situación? Son cosas personales, eso no me corresponde a mí, no sé. Brillante, Denis Canice, brillante, cosas personales. Hola. ¡Arturo! Sí. ¡La gran puta, carajo! ¡Mierda! Ese. ¡La puta! La vida es una mierda y luego te mueres. Pero ¿qué es lo que... ¡Qué hijo de mil putas! ¡La puta! Lo que cayó el programa, o sea, qué locura, o sea. Yo ya estoy en decadencia, Pancho, ¿eh? Estoy ya en mi final. Hola. Sí. Perdón, ¿vos crees que este es mi final? Sí. ¿Vos crees que hay muchas cosas que tenemos que cambiar? Sí. ¿Vos crees que tengo que volver a tomar el mando? Sí. ¿Vos crees que tengo que tener carácter fuerte? ¿Tiene que vender Luis? Esperá, ¿tiene que vender Luis? Sí. Vendemos Luis. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería de aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevilla, el 751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler y pagar por tu propia casa. Con Visión Banco y Lanes puedes abonar mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hola, no, pará, Roque Cudilla. Hola. Hola. Poné la tigresa del oriente y que se acabe todo. Tigresa, te voy a poner. Gustavito Sánchez, el Messi en la consola. Excelente los enganches de las cumbias y la música brasilera. Espectacular, mi querido. Recomendado el pendrive navideño y de fin de año de Gustavito Sánchez, el Messi de la consola.
Hola. No lo decido yo, lo decide el comité. Sí, yo no decido, decide el comité. Hola. Bueno, se fueron. ¿Quién es lo que está en línea? Hola. Arturo, permiso para enviar un saludo. ¿Se puede? Sí. Un saludo para los berracos. El sábado jugamos la final del EXA. ¿Los berracos? Sí. ¿Y dónde O juegan? sea, ahí no puede ser un tema acorde para los berracos, por favor. Estamos... Esta es la segunda estrella, Arturo. Muy bien a los berracos, muy bien. Sí, los berracos. Si vos no me decías que era colombiano, yo pensé que era ruso. Hola. Hola, comandante. Sí. Contadnos para nosotros si es verdad. Este señor es verdad el que le llama a Iván, a Diego Iván. ¿Quién? Ah, mi nuera, veo. Mi nuera dice que le llama Iván. Iván. Dice que esa es mi nuera. ¡Iván! No, vayan tranquilos. ¡Iván! Bueno. ¡La gran Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal López, casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros de Chaco. Presentamos un nuevo pack Fortín, ron, Fortín Limón Nectar, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles, pack de ron Fortín Limón con Burcuyá. Sanicersa, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías y accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Sevillana, esquina 1 de noviembre, llámanos al 210-629, seguinos en redes como @Sanizar. Hola. Comandante. Sí. No sabía que... bueno, listo. Sí, ayer vende simpático formal de. Hola. Hola. Sí. Comandante. Sí. Que justo cuando vean entre las camas y me cortan. Eso es un punto. Y otro, te gusta visto el Messi de la consola. Sí, de la gran puta es. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somier te esperan para que vivas más despierto con 45 años de experiencia en el rubro del descanso. Acércate a los restos de Super Espuma o hace tu pedido de WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Hola. Hola, Arturo, comandante. Sí. Ya, vamos, ya en el programa, Arturo, ya guaputa, me mandamos con... a esa jacuete que calle, Arturo, saludos a todos. ¿Que quiere bajar el trago? Porque hace mucho calor en la calle. ¿Y le quiere bajar el trago? Pero vamos a oír. Por ahí. A mi señor, y la pela, cierto, cierto, copia. Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Para qué me pusiste corpiño, Hola. Hola, señor Arturo. Sí. Señor Arturo, ¿yo puedo hacerle un pedido para el próximo año? Sí. Usted no puede hacer un programa folclórico, así como urbana a la mañana. Hablar de música folclórica, de lo histórico, músico anterior, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pero habría que plantear a la dirección de la cantaría, ¿no? Y vos también te gusta, viste, metido ahí. Vamos a hacer uno que se llame ¿en qué año aparecieron los dúos en Paraguay? Susana Escalante, Mega Chase, Saldívar. ¿En qué momento entran y arrasan? A ti, niño del campo. ¿En qué momento? ¿En qué año rompe todo? ¿Qué le pasa a Luis? Atenta, Vete entonces. Energy cumple un año con estación de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy, el machetazo ahora se llama el ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda sobre Escuela Mirandacueto General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. ¿Arturo? Sí. Bueno, ¿Qué dice? Bueno, ¡Ay, cuál es Pepe! ¡Ay, cuál es Pepe! Una transformación del bueno listo. Hola. Comandante. Sí. Una consulta con este tema de los libros de pase. Voy a compartir el pase de Denis. Me dijo que tiene oferta de otro lado. Y decide Denis que tiene oferta de otro lado, dice. Que vos tenés oferta de otro lado. No puedo, tengo contrato hasta fin de mes. Año, hasta fin de mes, después ya vas a ver, Denis, si querías cumplirte a mi cajón a la derecha, me dejas la guita de litro. Hola. Hola, churra, ¿qué tal? ¿Qué hace hoy? Ey, está por venir acá a un campo de billete, te busco con el chofer. Vamos a una joda. Hola. Hola, incorporado para el próximo año para el fútbol grande. ¿Qué dice?
No entendés. Si no hay incorporación en fútbol, verán el próximo año. No, lo único que el niño va a dejar de ser niño. Hay que poner cómo se va a llamar. Hola. Hola. Sí. Hola, Mate. Sí. Estás hablando del programa comparado con la situación del Olimpia. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos más que... Estamos oyentes si en qué momento Denis es comisario, dice. Sí, idéntico. Idéntico. Hola. Todas las horas que vamos a estar aquí. Y hasta ahora sí. Ya sabes. Transmitir SRL les garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado. Si lo hacen negocios, infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetí-info@tapetí.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Se contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. Para que comprar, se puede alquilar, renta, Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora, Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril, pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Su Pizza, el momento especial en tu día. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo, tu programa ya está dando para cualquier cosa. ¿Me puede pasar la receta milanesa de mondongo? No, es ni milanesa de mondongo. ¿Le puedo dar si quiere? No, Tengo tallarín de carne, tallarín de pollo, no, y sollo con tortilla, señor. Eso es lo que quiere. Hola. Arturo. Sí. Va, tú movías ahí en la mesa. Si se mueve toda la mesa, vamos a tener que poner soporte abajo. ¡Qué boludo! Centro de Materiales de Santa Rosa, vende materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respaldan acuerdos de ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Hola. Arturito. Sí. De cariño nomás yo te digo, de tuya y amigo. Yo más yo te quiero, Arturo. ¿Cómo está mal de la cabeza? No, tratale bien, Gustavito. Hola. Arturo. Sí. Mate joven, ¿Y por dónde? y por ahí te mate joven, Y por nada, mala por te. mate con los muchachos, cuidado, no se mandó todo el día, anduvo un mes agua suya de acá. Víctor Villalos a niño cuarentón, a Pancho López B. De Arturo Ayubeto no te invade. Trataba ahí, me ven de compañero de trabajo, esa billeta de Byron, Bobilan de WhatsApp. Sí, pues de Byron, Bobilan el número. Caromina se dúo. Otro veneno de Uruguay. Hola. Arturo. Sí. Podemos escuchar la publicidad de la pechera. Es de pega. Hola. De usted no tiene esa música que dice: a mí que te importa, cuando te fuiste yo también te fui a... Ay, ven, a mí no se dedica. A mí que me importa. Hola. Hola, Arturo. Sí. Vení, ya tenés timba, Ña, la cuña se dúo. Tranquilo, que te dio 12 nomás. Hola. ¿Comandante? Sí. ¿Qué pasó de la abuela? Llamaron un poco, la única persona que te hace callar, comandante. No, pero eso fue mi cariño para ella, para la familia. No sabemos la abuela con Gustavito. Antes llamaba mucho. Hola. Hola. Sí. Arturo. Sí. La entrevista más corta de tu vida, vamos a escuchar, Arturo. ¿Te acuerdas con Infanto? Trajo la entrevista con... ¿Cómo es? Osawa. Te traigo la entrevista, me vas a condecorar, me vas a premiar. Yo te voy a demostrar mi capacidad. Ya hablé con Osawa. En la nota me llamaron de Japón, país asiático, de Alemania. Y esto pasó. ¿Hola? Sí. Oiga. Calor. Mucho calor. Chao, Osawa. Chao. No puede ser.
Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Chartizar. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Chartizar. Ahora con Bancop podés transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Sara Seguros Generales, seriedad en seguros Abril Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que se quitador en casa y alivio para todos los dolores y Yopuchupe quitador. Hola. Arturo. Sí. Bueno, listo. Hola. Hola, ¿qué tal, don Arturo? Quiero llamar a hacer una queja acá. Te escuchamos. Mi Chuli todo el día escucha el programa, no podemos ni almorzar tranquilo. Estoy cansada un poco de este programa. ¿Tú quién? Mi Chuli. ¿Y tu Chuli de dónde está? Y escuchándote todo el día tiene que poner tu programa, no podemos hablar monumental, todo el día es tu programa nomás. No vayan a perder la paciencia. ¿Y tu Chuli que Aunque está? cansada me tiene ese programa legalmente. ¿Y qué? Chao. Arturo, estoy enojada. Y bueno. Ya sabes. Perana, hola. Hola, Arturo. Sí. Vos sabés que ayer llegué en casa después del trabajo, estaba la patrona sentada en la mesa y... Luisito, vende por Luisito. En EMSA, premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 km. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El gran pollo pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto económico de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos otros locales, Casa Central de Sevilla, La Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Hola. Arturo. Sí. ¿Cómo yo puedo hacer para que mi Chuli escuche tu programa? Vaya tú para que escuche tu programa. ¿Y la Chuli no quiere escucharlo de fútbol? No le gusta mucho, Arturo, por eso quiero saber cómo puedo Pero hacer para decirle a tu convencerle Chuli que este escuche programa conmigo tu tiene programa. música. Este programa también tiene música. Decirle a la Chuli. Bueno, Arturo, eso le iba a decir, Arturo. Claro, musicalizado. Yo me fui hoy de las copas de la Yaguaytembora y dejamos de tocar caramba. Por favor. Ferro Parecea con garantía de calidad en todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en la avenida Fernando de la Mora, esquina Marqueo, sucursal en Artigas, casa de Argento Martínez, teléfono 220-737-8. En Punto Farma podés pagar tu servicio de telefonía, préstamos y mucho más con Infonet Cobranzas. Aproveché, paga lo que vos quieras en cualquiera de nuestras 400 sucursales en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Con el abogado, saludo. Con el abogado. Carlos con el abogado. ¿Y la chipa? ¿Nos va a mandar? Hola. Sí. Lo que le tiene que hacer a su Chuli es que en el programa hay usarse de mucha cultura, de aprendizaje, de prudencia de las mujeres. ¿Sabes qué, Ana? Yo digo luego que tengo mi ángel laboral, que es mi mamá, siempre digo, porque vos sabés que todo empezó a las 12 de la noche ya. Al acostado decapitado a una conocida. Tome modelo de delicadeza. Las mujeres que escuchan son todas delicadas, sensibles, divinas. Ellas son tiernas. Vale, decirle un poco a Patty el tema del pump ese para la boca. Mi prima me está trayendo, pero me está trayendo el grande, que sale $2.50. Avísame, puta, papagayo de mierda, cállate. Esa boquita que tiene, ¿cómo le digo? Papagayo, cállate por favor. Esa boquita. Sí, va que... Liz, Nori, hoy yo ya solicité mi certificado. Dirígete al noroeste. Mi certificado de estudio. Gira levemente a la izquierda hacia Dr. Cecilio Páez. A continuación, gira a la derecha. Todo lo que hablan. Bueno, tener que pedir ya. Gira a la derecha hacia Dr. Pero eso es a mí lo que me atrapa. Esas son las cosas que atrapan. ¡Iván! Señora. ¡Iván! Por favor. ¡La gran Bueno.
Supermercados Estea te invita al partido de la despedida del León Guaraní. Comprando el stock online por valor de 150.000 guaraníes te llevas automáticamente 2 entradas a plateas. Participan las 100 primeras compras online realizadas. Ingresa a stock.com.py. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Y la gente me reclama aquí en el WhatsApp que no se leen los mensajes, imposible con tantos mensajes. Saludo a Helio y Lucas Díaz, trabajando por Fernando de la Mora, re fanáticos del programa. Por favor, si le pueden saludar a Chacho FC, el viernes jugamos la final, campeón del Exa de Perú, Sajonia. Gracias, dice. Buenas tardes, saludos de Pedro Juan Caballero. Me urge tener todos esos audios, pasame el número de Gustavito, por favor. ¿Y vos crees que Gustavito va a ser distraído? En su pendrive ahí, 32 pulgadas, que él cobra. Este no es ningún distraído. Claro. Y hay una carpeta que se llama audios de WhatsApp. Quiero escuchar una música. ¿Qué? La música de Chiqui Arts. Ponele, ese que canta Chiqui. No, la música de Chiqui Arce que le cuando le entrevistamos. Ya estamos y vamos a cerrar con eso. La solidaridad, ¿sabes cómo estamos esperando? La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito, sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señambécica del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife, queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostal a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Viví la Navidad con Tupi hasta el viernes 24. Disfruta de los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Acércate con tu familia en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Y este domingo de 10 a 17 horas. Y atención, Concepción y Pedro Juan Caballero, porque esta semana tus compras online tienen envío 100% gratis. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Déjame por curiosidad, ¿vos estás escuchando música paraguaya en el patio de tu casa, veo? No, adentro hay una segunda salita de TV más o menos, pero mi lugar preferido es en el patio. ¿Vos solo estás escuchando música paraguaya ahora? Sí, solo. Estoy escuchando bien de Mitano Guare. Mami pa coñande, yajabara, cañija. Bien de Mitano Guare. Mami, coñana mongara. Mami, coñana mongara. Qué rápido. Impresionante lo rápido que es, ¿no? Arrancamos el mejor programa del mediodía, con Arturo Armando y los mejores panelistas, cargado de informaciones y muy buenas entrevistas. Niños Sosa, Pancho el Pintor y Dennis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavito el más grande. Tenemos a los mejores panelistas del país, todo el Paraguay lo sabe y sabe que es así. Niños Sosa, Pancho López, Víctor Villalba en la lista. No nos olvidemos de Denis el mundialista. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavito el más grande. Este equipo sí clasifica al mundial, con el comandante por Radio Monumental. Este equipo sí clasifica al mundial, con el comandante por Radio Monumental. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, con la mano para adelante que ya llegó el comandante. Fútbol a lo grande, fútbol a lo grande, los mejores panelistas, Gustavito el más grande.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a